Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berrú. Bienvenidos al Nuevo Testamento y bienvenidos al libro de Mateo. Pido una vez más disculpas por el retraso a la introducción del Nuevo Testamento, y ya que la introducción del mundo griego, de Grecia, del imperio de Grecia, vamos a decirlo así, para que sea más entendible, cambió muchas cosas en la cultura mundial, ¿no? Sobre todo el idioma, ¿no? Entonces me he tardado un poco y aún sigo estudiando un poco toda esta introducción, ¿no? Acerca del Nuevo Testamento. Pues en esos 400 años que hay desde Malaquías a Mateo, pasaron muchas cosas, muchísimas cosas en realidad. Pero bueno, ya estamos aquí en el libro de Mateo y antes de empezar, en la descripción de este video les voy a dejar muchos diagramas, ¿no? Y bueno, son muchos. Por ejemplo, este de aquí es justamente los momentos finales antes de la crucifixión de Cristo, sacado de la Biblia Thompson. Muy bueno, recórtenlo, imprímanlo y péguenlo en sus Biblias. Tengo aquí los 12 apóstoles, su llamado, sus nombres, su significado, cómo murieron. Está aquí los 12 apóstoles, también sacado de la Biblia Thompson. Los últimos días, cuando Jesús estuvo en la tierra, los 40 días, ¿no? Está aquí también. También sacado de la Biblia Thompson. De hecho, esa Biblia tiene muchas cosas buenas. Y las horas que pasó Cristo en la cruz, también sacado de la Biblia Thompson, ¿no? Son en blanco y negro porque en esa Biblia se encuentran en blanco y negro, ¿no? Eso. Los milagros de Jesús de la Biblia Andrews, todo un diagrama profético de todos los milagros. Y si ustedes se darán cuenta en la imagen, aquí hay unos milagros que tienen el número 7. Pues bueno, de esos milagros que yo fui que puso el número 7, hay un poquito feo el número, disculparán la mala letra, son los milagros que hizo en sábado, ¿no? Eso no dice el diagrama, pero yo le puse en todos los milagros que eran en sábado, les puse el número 7. ¿Que hubieron más milagros en sábado? Pues obviamente que sí, pero la Biblia solamente registra esos, ¿no? Las parábolas de Jesús, todas las parábolas de Jesús, las cuales son 40, y aquí le agregué una más, aunque la Biblia Andrews solamente pone 39, el comentario bíblico adventista pone 40, y es una que está aquí agregada con lápiz, que también les va a salir en la imagen, ya que es una copia de esta impresión, ¿no? También les dejo estos son dos cuadros que ustedes pueden, estas imágenes, muchas de estas imágenes, por ejemplo, esta de la que le acabo de presentar ahorita, los milagros de Jesús y las parábolas de Jesús, usted puede imprimirla de ambos lados, que fue lo que yo hice en mi Biblia para poderlo hacer. Y de igual manera, estos dos cuadros que habla acerca, por ejemplo, aquí tenemos acerca de los herodianos, los celotes y los esenios, grupos religiosos que había en el tiempo de Jesús, porque más adelante vamos a toparlos, así que vamos a necesitar saberlo. Aquí tenemos otro de los más famosos, los saduceos y los fariseos. Quiénes son, su origen, bla, 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 etcétera, etcétera. Todo está en estos diagramas que les recomiendo que lo impriman en una misma hoja de ambos lados, ¿no? Estos de aquí tenemos otro diagrama que son acerca de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Nos habla aquí de la profecía, donde aparece en el Antiguo Testamento, cómo se cumplió el Nuevo Testamento, etcétera, 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 ¿no? Entonces, está muy bueno. Son 3 hojas de esta. Esta es la número 1. Esta es del Génesis hasta Malaquías, ¿no? Ahí está la segunda, ¿no? Bueno, esta sería la tercera, pero bueno. Y ahí están todas, ¿no? Aquí está la tercera hoja, ¿no? Si pueden, imprimirla en doble cara, ¿no? Son todos los diagramas, cuadros que les estoy regalando. Todas están en mi Biblia. Les tengo aquí un dibujo de una sinagoga. Ya vamos a hablar de las sinagogas, ¿no? También les dejo en la descripción de este video, ¿no? Son imágenes exclusivas de las Biblias de estudio, mis queridos hermanos. Son imágenes que no van a encontrar en internet. Una foto del monte de la calavera, donde fue crucificado Cristo, ¿no? Y si se dan cuenta, tiene la forma de un cráneo. Pero bueno, ahí les dejo. Una casa en la época del siglo I de la edad cristiana, así eran las casas en esa época, ya vamos a hablar de eso también, ¿no? Y les tengo también esto sacado de la Biblia arqueológica, el bautismo en el mundo antiguo. Acuérdense que los israelitas se circuncidaban, pero después los cristianos implementaron el bautismo. Pues bueno, también ya vamos a hablar de esto, pero si quieren saber más detalles, textos, aquí está en todo este cuadro, ¿no? Y por último, creo que la mejor imagen y la más bonita de todas, el templo de Herodes, ¿no? Esto lo saqué de estos
estos guías ilustrados que tengo, ¿se acuerdan cuando estudiamos el Templo de Salomón? Pues bueno, de ahí saqué, ¿no? Y esto por un lado, y por otro lado, la entrada de cómo más o menos debía haber sido. Dibujo artístico, muy bonito. De hecho, un templo muy imponente, ¿eh? No como el de Salomón, pero también era la mamá de los templos, vamos a decirlo así, ¿no? Ahí está el templo de Herodes, que también ya vamos a hablar del templo de Herodes, que hay toda una historia detrás de él. Y listo, mis queridos hermanos, son todos los diagramas que les dejo, son bastantes. No quise compartirlos uno por uno, quise compartir todos de una vez. Ahora, ¿dónde pego todos los diagramas, hermano Nelson? Pues bueno, péganle ustedes donde ustedes más o menos van a ver que va a ir con el tema, ¿no? Por ejemplo, yo al principio del libro de Mateo tengo pegado justamente las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento y también tengo pegado los milagros de Jesús y las parábolas de Jesús. Y más adelante, en el capítulo 3, cuando aparecen los fariseos y los saduceos, puse el otro cuadro que habla de los fariseos, los saduceos, los herodianos, los esenios y los celotes. Ahí pegué vuelta el otro cuadro, ¿no? Y es cosa de cómo ustedes vean si pegan todo en el libro de Mateo o pueden pegarlo a lo largo de los 4 evangelios. Ya es cosa de ustedes. Y bueno, les dejo esos bonitos regalos, espero que los aprecien. Vuelvo y repito, son imágenes exclusivas de las Biblias de estudio, así que si quieren esas imágenes tienen que tener todas las Biblias de estudio que tengo yo, lo cual no es nada barato, pero ustedes se van a ahorrar ese dinero por medio de los diagramas que pego yo. Hay muchos más, pero yo pego los mejores, ¿no? Por ejemplo, acerca de los fariseos, los saduceos, habían otros, pero este de aquí fue el más completo, entonces fue el que imprimí. Esto le saqué ni siquiera de una Biblia, fue del diccionario bíblico ilustrado Holman, de donde saqué esa imagen. No, entonces son imágenes exclusivas, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, esos son los regalitos que les dejo, espero que les sirvan de mucho, les van a servir realmente de mucho, ya que van a ayudar un poquito más a comprender, ¿no? Toda esta nueva cultura del Nuevo Testamento y todas las cuestiones que están pasando ahora, ¿no? Y bueno, ahora sí, sin más preámbulos, un poco largo el preámbulo, pero bueno, por los diagramas. Sin más preámbulos, quiero que me acompañen en la primera oración que vamos a hacer del Nuevo Testamento y también para iniciar este tema, ¿ya? Así que por favor, oren conmigo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi Señor. Gracias por un día más de vida, mi Dios. Una vez más, mi Señor, estamos aquí ante tu presencia para darte las gracias por todo, mi Dios, lo que has hecho por nosotros. Pudimos estudiar el Antiguo Testamento y vamos por el Nuevo. Ha sido todo un desafío para mí, solamente la introducción, mi Señor. Pero nunca nadie dijo que iba a ser fácil, mi Dios, ni cómodo ni ligero este estudio. Queremos hacer un estudio de verdad, estudiando tu palabra santa divina. Y hoy hacemos el primer video, mi Dios, del Nuevo Testamento. Tú sabes todas las dificultades que me han venido, mi Dios, en estos días, pero aquí estamos, mi Dios, al fin podemos grabar. Muchas gracias por eso. Te pido, mi Dios, que nos acompañes no solamente en el estudio de hoy, no solamente en el libro de Mateo ni en los 4 evangelios, sino a lo largo de todo el año bíblico, de lo poco que ya nos queda. Y de igual manera, mi Dios, de manera especial cuando lleguemos a Apocalipsis, donde es el entendimiento y la sabiduría para poder entender esos temas tan complejos, mi Señor. Gracias, gracias, mi Dios, de verdad, por todo lo que haces por nosotros. Mi Dios, gracias por haber permitido, mi Dios, poder hacer este proyecto y seguir haciéndolo. Quédate con nosotros, mi Señor, y permítenos terminar este año bíblico. Te lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, como les dije, pasaron 400 años y hay muchas cosas que decir. Pero a manera que vamos a ir estudiándolo, se los voy a ir compartiendo para que de esta manera no sea mucha la información, ¿no?, acumulada. Y así lo podamos entender un poquito mejor, ¿no? Entonces, miren, vamos con Mateo, vamos con la introducción de Mateo. Y bueno, empezamos con el título que nos dice: los manuscritos griegos más antiguos del Nuevo Testamento existentes hoy dan este libro el título de Según Mateo, ¿no? O el Evangelio según Mateo. O el Santo Evangelio según Mateo, ¿no? Bueno, solo se encuentran, dice, en los manuscritos más recientes, dice, en las escrituras el término evangelio, miren, ojo a esto, ¿no? Evangelio, dice, significa buenas nuevas, es decir, las buenas nuevas de salvación expuestas en la vida y las enseñanzas de Jesús. No se aplica al registro escrito en sí. Sin embargo, después del periodo neotestamentario,
neotestamentario, se usó esta palabra también para referirse a los libros que narran la vida de Jesús. O sea, no es que al principio al libro de Mateo se le llamaba el Evangelio según San Mateo. No, solamente se le decía según San Mateo o según Mateo. No se le decía la palabra Evangelio. Fue tiempo después, ¿no?, de que se le agregó el título adicional de Evangelio, que Evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, ese es el título del libro de, de Mateo. ¿Quién lo escribió? Obviamente Mateo, ¿no? Pero bueno, ahí vamos con el autor. Dice, los antiguos escritores afirman unánime y consecuente que el autor del primero de los 4 evangelios fue Mateo, ¿no? Obviamente el discípulo de Jesús. La evidencia interna, indica que el libro fue escrito por un judío convertido al cristianismo. Tal fue el caso de Mateo. Esto es muy fácil, ¿verdad? Es como, por ejemplo, hay gente que me ha dicho, hermano, me encanta como usted hace el año bíblico porque usted le explica de una manera simple, ¿no? Lo explica de una manera que la gente común lo puede entender. ¿Por qué? ¿Por qué tengo esta cualidad? Porque yo soy alguien común, yo no tengo estudios teológicos ni nada por el estilo. Entonces yo trato de entender, ¿no? Lo más que puedo también toda esta teología. Y yo los trato de poner a ustedes en ejemplos a veces un poco absurdos y banales, podríamos decir así, ¿no? Que ustedes dicen, ya entendí, ¿no? Lo trato de poner, ¿no?, en una lengua popular, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, cualquiera que ve mis videos dice, ese no es teólogo, ese no habla como teólogo, ¿ya? Cualquiera se da cuenta de eso. Entonces, de igual manera, en la manera en que está escrito Mateo, ¿no?, como le estoy poniendo mi ejemplo ahorita, así un poco, digamos, popular, Mateo también se da cuenta uno que es alguien que fue convertido, ¿no?, al cristianismo, ¿no? El cual fue el caso de Mateo, que Mateo era un cobrador de impuestos, un publicano, ¿no? Mateo dice, de haber estado acostumbrado a conservar registros, cualidad de gran valor para el que escribe una narración histórica, ¿no? Entonces, él tenía esta costumbre, como recaudador de impuestos, estaba acostumbrado a guardar registros, ¿no? Y yo creo que eso depende según el talento de cada persona, tiene su estilo especial, ¿no? Y listo. La modesta referencia que hace de sí mismo en la fiesta, dice, puede compararse con la forma en que Juan y posiblemente Marcos se refieren a sí mismos y por lo tanto puede ser un testimonio indirecto de que Mateo lo escribió. Y bueno, ¿qué más nos dice? 1. El texto griego de Mateo no revela las características de una obra traducida. Los supuestos arameísmos aparecen también en los otros evangelios y pueden indicar solamente que el autor pensaba en arameo mientras escribía en griego. El libro de Apocalipsis está repleto de expresiones idiomáticas arameas, ¿no? O sea, el libro se escribió, parece ser, en arameo parece ser, ¿no? Dice, ¿qué más nos dice? La uniformidad de la lengua y estilo dan claramente la impresión de que el libro fue escrito originalmente en griego. A ver, un ratito. Tercero, los notables parecidos lingüísticos con el griego de Marcos, en especial y en menor grado con Lucas, hacen más difícil la posibilidad de que se trate de una traducción, ¿no? Entonces, a ver, déjame leer el punto número 1 de nuevo. Dice, el texto griego de Mateo, no revela las características de una obra traducida. Los supuestos arameísmos aparecen también en los otros evangelios. Y puede indicar solamente que el autor pensaba en arameo mientras escribía en griego. Corrección. El libro de Apocalipsis está repleto de expresiones idiomáticas arameas. Entonces se escribió en griego, hasta donde se entiende. Se escribió en griego. Creo que mayor parte, no estoy tan seguro, pero hasta donde yo entiendo, hasta donde sé, gran parte del Nuevo Testamento se escribió en griego y no en arameo, ¿no? Acuérdense que el Antiguo Testamento es escrito en hebreo, cierta parte en arameo, cierta parte, la más grande, de Daniel, se me fue, Daniel 4 hasta el capítulo 7, algo así, 8 más o menos, ahí estaba anotado, ya estudiamos eso. Y parte del Nuevo Testamento se escribió en griego. ¿Por qué en griego? A ver, aquí viene la cuestión del mundo, ¿no?
el impacto del imperio griego o de Grecia fue muy grande en el mundo. ¿Por qué? Han escuchado de la famosa biblioteca de Alejandría, una biblioteca que acumuló posiblemente todo el saber del mundo antiguo, ¿no? Era una cosa bárbara lo que había ahí. Ahí se cree que incluso había libros de cómo se hicieron las pirámides de Egipto. O sea, ahí había todo. O sea, es como si hoy día podríamos comparar a la Biblioteca de Alejandría con la Wikipedia del día de hoy, prácticamente. Si tú quieres saber algo, vas a internet. Ahí en el mundo antiguo, tú querías saber algo, te ibas a la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Y obviamente, como eran los griegos los que tenían, por así decirlo, entre comillas, el conocimiento del mundo, ellos se habían empeñado en tener el conocimiento del mundo, ya que Alejandro Magno, fue educado por creo que fue Aristóteles, no me acuerdo, pero fue uno de los tres grandes sabios del mundo antiguo, del mundo griego, no me acuerdo cuál, pero fue por el último de los tres, no me acuerdo cuál era exactamente, ¿no? Y él fue un super mega general del mundo antiguo. Acuérdense que a la edad de 20 años más o menos ya dominaba a Grecia, y después con Darío dominó el mundo entero. Conquistó a los medos, a los persas y Babilonia, obviamente, cuando tenía 20 y algo. O sea, el tipo era un monstruo, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo es que logró tanto éxito? Esto, señores, cerebro, ¿ya? Conocimiento, vamos a decirlo así. Entonces Alejandro entendía perfectamente el valor del conocimiento por sus maestros también que él había tenido y le habían educado así. Entonces él se empeñó, él funda la famosa ciudad de Alejandría, y él se empeña en tratar de adquirir, en pocas palabras, o dicho de una forma popular o plural, el conocimiento de todo el mundo. Claro que él no llega a ver esta realización, ya que él muere a la temprana edad de 33 años más o menos. Pero uno de sus generales, que más o menos, podríamos decirlo, también había experimentado, ¿no?, en los beneficios del conocimiento, logró realizar el sueño de Alejandro Magno. ¿Qué pasó con la biblioteca de Alejandría? Pues bueno, pasaron muchas cosas en realidad. Pero bueno, a la final la biblioteca se cree que fue destruida al punto que no se sabe ni dónde estaba ubicada exactamente. Pero realmente no creo que los conocimientos más básicos o más importantes, vamos a decirlo así, de esa biblioteca hayan sido fácilmente destruidos. Hay leyendas, ideas de que muchos de los escritos más importantes de la Biblioteca de Alejandría se pueden encontrar en la Biblioteca del Vaticano, que esa es otra historia, ¿no? Los cuales, quién sabe cuántos escritos hay ahí, ¿no? Simplemente queda ahí, queda como una leyenda, ¿no? Entonces, miren, el mundo antiguo, por todo esto, quedó gran impactado por la cultura griega, ya que ellos, en pocas palabras, dominaban el conocimiento mundial, ¿no? Entonces se hizo el idioma mundial de esa época, el griego, ¿no? Así como en la actualidad, ¿cuál es el idioma más mundial? El inglés. ¿Por qué el inglés? Porque Estados Unidos gobierna el mundo. Son la potencia, y los grandes avances y, bueno, cosas que salen para el mundo vienen de Estados Unidos. Si tú compras una computadora, ¿qué te viene? ¿En chino? ¿Te viene en alemán? ¿En qué te viene? Te viene en inglés, ¿no? Porque la mayoría de las computadoras hacen ahí, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes me tienen perfectamente, ¿no? Entonces el Nuevo Testamento se escribió gran parte en griego. ¿Por qué? Es que los apóstoles estaban a la moda. No, la idea siempre del Evangelio es que llegue a todo el mundo. Siempre fue la idea eso del Evangelio, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces se utilizó la lengua más popular de esa época. De hecho, en un caso hipotético, si Jesús viniera hoy y pasara la misma historia, les aseguro que el Nuevo Testamento se escribiera en inglés, ¿no? Pues es el idioma que más alcance tiene. Ya, entonces así de simple es la historia. Y de hecho, incluso el movimiento adventista comenzó en Estados Unidos. No, entonces, bueno, ustedes entienden, ¿no? Eso tenemos con el autor, que ya vemos que fue Mateo. Se escribió todo en griego, ¿no? Y eso nada más, ¿no? Y el que lo escribió en griego, obviamente, era alguien que conocía perfectamente el arameo, ¿no? Marco histórico. Bueno, aquí hay mucho que decir. Durante la vida de Cristo, Palestina estaba bajo la jurisdicción de Roma, cuyas legiones comandadas por Pompeyo subyugaron la región y la anexaron a la provincia romana de Siria, ¿no?
del 64 al 63 a.C. Después, dice, de haber disfrutado de independencia política durante unos 80 años antes de la llegada de los romanos, los judíos sufrieron mucho por la presencia y la autoridad de los gobernantes extranjeros, tanto civiles como militares. Cuando el Senado romano nombró a Herodes el Grande como rey sobre buena parte de Palestina, la suerte de los judíos fue aún más angustiosa, ¿no? Ya vamos a ver un poquito esa historia. Es fácil, dice, entender que el deseo de lograr la independencia se convirtiera en una obsesión general y afectara a casi todos los aspectos de la vida nacional. Sobre todo, este deseo impregnaba el pensamiento religioso de la época y la interpretación de los pasajes mesiánicos del Antiguo Testamento. Sí, del Antiguo Testamento. La dominación de los romanos era resultado directo de la desobediencia a los mandatos divinos mediante Moisés y los profetas. Dios les había advertido a su pueblo en cuanto a los sufrimientos que seguían a la desobediencia. Era natural que los judíos procuraran liberarse del doble yugo de los que les imponían César y Herodes. En repetidas ocasiones surgieron caudillos que con celo mesiánico lucharon por los derechos del pueblo y para reparar la injusticia por medio de la espada. Los judíos creían de todo corazón que las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento les prometían un Mesías político, y ya vamos a ver también eso, que libraría a Israel de la opresión extranjera y subyugaría a todas las naciones. Las aspiraciones políticas distorsionaban así la esperanza mesiánica, y puesto que Jesús de Nazaret no cumplió estas falsas expectativas, el orgullo nacional impidió que el pueblo reconociera en aquel de quien los profetas habían dado testimonio. Vamos un poquito al marco histórico. Yo les voy a agregar más cosas de lo que leí aquí, que ustedes ni entendieron ni la mitad, al igual que yo, pero no importa, que estoy yo para explicarlos. Y que Dios me dé el conocimiento para eso. Hasta donde vimos en el libro de Malaquías, ¿sí? En el libro de Malaquías tenemos aún el imperio de los medos y los persas. Vimos que Malaquías hace una última reforma, ¿no? Y bueno, por así decirlo, trata de hacer una última reforma, da un mensaje bastante fuerte a los sacerdotes, al pueblo, bla, 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 etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí queda la historia. ¿Qué pasó? Ahora llegamos al Nuevo Testamento y están los romanos. ¿Qué pasó, no? Muy bien. Lo que pasó aquí fue más o menos lo que vimos en Daniel 11, ¿no? Toda esta parte de los griegos, que el rey del Nisicuante, el rey del norte, ya vimos todo eso, no voy a explicarlo de nuevo. Es lo que pasó en esos 400 años. El pueblo de Israel, no tengo aquí un mapa, sí, déjenme ver. Aquí tengo un mapa que tal vez no nos expresa muy bien toda la idea de lo que quiero ilustrarles, pero nos va a ayudar, ¿no? Miren, estos son los viajes de Pablo, ¿no? Déjenme ver por acá con lápiz, ya. Israel, Palestina, Jerusalén, llámenlo como quieran, está aquí. Este es el Mediterráneo. Esta zona era muy codiciada, toda esta partecita de aquí era muy codiciada, y aquí obviamente, como ustedes ven, Pablo podía dirigirse a todo el mundo, ¿eh? Incluso llegó a España el pobre. Entonces, mire, esta parte era muy, muy, muy importante, ya que en el mundo antiguo era, como no habían aviones, pues todo era por mar, entonces se movía todo por barcos. Entonces Palestina estaba en el ombligo del planeta Tierra, ¿no? Y todas estas partes obviamente también, ¿no? Y tú podías llegar por aquí a Europa, bueno, acá lo que sería hoy Rusia, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Acá de igual manera Egipto y todo, ¿no? E incluso en última instancia puedes llegar a América del Sur por esa salida, ¿no? Entonces era un punto muy codiciado. Entonces, mientras estaban los medos y los persas y vinieron los griegos y después vinieron los romanos, sin hacer tan larga la historia, Israel pasaba de manos de uno a manos de otros, ¿no? Era el juguete favorito en la guardería y el niño más grande se lo llevaba siempre, ¿no? Entonces, más o menos, perdón, más o menos esa era la situación del pueblo de Israel en esos años, ¿ya? Esto ya lo vimos en Daniel 11, pero al final, ¿no?
Roma comienza a alzarse como potencia mundial en esos entonces por ciertos problemas que tenía el pueblo de Israel por los sirios, si no mal recuerdo. En Daniel 11 vimos todo esto, ¿no? Le pidieron ayuda a Roma, que al final Roma también terminó subyugándolo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ellos terminan al final en las manos de Roma. Pero acuérdense que los judíos, los israelitas, eran bastante complicados, muy complicados, de hecho, porque ellos solamente aceptaban la autoridad divina. No, entonces miren, sin hacer tan larga la historia, cuando ellos ya estaban bajo el imperio de los Césares, ¿no? De Roma, mejor dicho, Herodes, una familia bueno, la familia de Herodes no era tan judía realmente, ¿no? Era medio judío en realidad. Es como, por ejemplo, América del Sur. ¿América del Sur es 100% nativa o tenemos también sangre española? Ah, ya, ahí bien. Ya, entonces más o menos Herodes era así, era mestizo, vamos a decirlo. No era ni judío ni pagano del todo. Pero miren, Herodes, la historia de él es muy interesante, ya vamos a toparla de nuevo con él. El emperador, si no mal recuerdo, Augusto César, déjenme ver, sí. Augusto César, bueno, primero Marco Antonio, ¿no? Lo volvió rey. Marco Antonio lo volvió, Marco Antonio Bruto, también como lo vimos en la historia, también lo llamaron así, lo volvió rey sobre todo Israel, ¿no? Entonces, gobernó todo lo que es Israel, toda Palestina. Y después Augusto César, pues también le siguió otorgando. Herodes era un hijo de Belial, era un sinvergüenza, por no decir otra palabra. No, era ay, tan malo, vamos a decirlo así, que mató a sus propios hijos por miedo a que le quiten el reinado. E incluso a su esposa, que la amaba tanto, la mató también. Era un poquito paranoico. Tenía una hermana que se llamaba Salomé, la cual siempre le estaba ahí metiendo cucarachas en la cabeza, ¿no? O sea, me refiero a que siempre estaba metiendo malas ideas, malos pensamientos. Mira que sí, que te quieren quitar el poder, bla, bla, etcétera, etcétera. Entonces el tipo estaba medio... Y encima como era medio tocado, bueno, un relajo, ¿no? Eh, Él siempre tenía miedo a que le quiten el reinado, ¿no? Entonces él hace el famoso templo de Herodes. Acordémonos que cuando estábamos en el libro de Esdras vimos el templo de... Se me fue el nombre. Se me fue el nombre del que ayudó ahí, creo que fue Arquelao, no me acuerdo. Ya, este templo seguía en pie en los días de Herodes, pero ya tenía 500 años más o menos desde que se había hecho. Entonces no estaba en sus mejores condiciones. Sí, lo hicieron con piedra y todo, sí, pero habían pasado 500 años. Entonces, hoy en la actualidad creo que un edificio, no sé, depende cómo lo haga, tiene una vida útil, creo que a lo máximo de 100 años. Creo que a lo máximo de 100 años. Entonces, una construcción de 500 años en el mismo antiguo, imagínense qué tan mal estaba. Había que hacerle muchas reparaciones. Entonces, Herodes, por ganarse el favor del pueblo y mantener a la gente tranquila, construyó el templo. Y la historia dice que los rabinos de esa época, o los fariseos que ya por ahí estaban en la historia, le desconfiaban tanto a él, le tenían tanta desconfianza, que antes de tumbar el templo que había, dice que primero se aseguraron de que todos los materiales para el segundo templo, podríamos decirlo así, en este caso ya sería el cuarto templo que tenía Israel, ¿no? Se aseguraron de que todos los materiales estuvieran alrededor y ahí dejaron derribar el templo y se hizo el famoso templo de Herodes, el cual se terminó de construir antes de que Jerusalén fuera destruida, irónicamente, ¿no? Pocos años antes, un par de años, de hecho, alrededor del año 66, 62, no me acuerdo. No, ahí se fue cuando se destruyó, perdón, en el año 70 se destruyó, pero esos años fue cuando se terminó de poner la última, ¿no? El último clavo, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, esto fue lo que pasó en estos años, ¿no? Entonces, miren, tenemos a Herodes. Ahora, pero ustedes dicen, más adelante en la historia me aparece Poncio Pilato. ¿Quién era Poncio Pilato? Pues bueno, Herodes, después de dar la sentencia de muerte a los niños, que eso también ya vamos a verlo, ¿qué sucedió? El tipo murió de una muerte horrible, fue una muerte en vida, ya vamos a esos detalles, ¿no? Y entonces quedaron los hijos de Herodes, los cuales uno de los, creo que tuvo tres, si no mal recuerdo, sí, tuvo tres. De los tres, uno valió la pena, el resto fueron otros sinvergüenzas, ¿no? Y había uno que estaba, Palestina e Israel se dividió entre los tres hijos de Herodes, y el que estaba a cargo de Judea, si no mal recuerdo,
No, que Judea vendría a ser el rey del sur, donde estaba perdón, el reino del sur. Acuérdense que Israel estaba dividido entre el norte y el sur. Acuérdense que el norte pasó a la historia, de ahí viene lo que son los samaritanos del reino del norte. Del reino del sur, pues Jerusalén, Judea, que fue, es hoy en la actualidad, o fuera en la actualidad de Jesús, perdón. Entonces, no me acuerdo cómo se llamaba el hijo de Herodes, que también fue un sinvergüenza. Bueno, fue tan malo que cuando dice que llegó el emperador romano, le pidieron por favor que lo quitara y lo pusieran a alguien más. Y ahí es cuando aparece Poncio Pilato en la historia, más o menos, ¿no? Eh, y entonces queda Poncio Pilato y las otras partes del imperio quedaron en manos de los otros hijos de Herodes, ¿no? En los cuales más adelante vemos a otro Herodes en la historia, ¿no? Cuando lo están sentenciando a Cristo, que era el hijo de Herodes que tiene el mismo nombre del papá, ¿no? Entonces más o menos así es como llega todo a armarse en este momento. Espero que me hayan entendido, ¿no? Y ya, no hay nada más que decir. Después vienen otros personajes más, pero nos quedamos ahí, ¿no? Ahorita, en los primeros capítulos de Mateo y de los 4 evangelios, vamos a ver a Herodes el padre, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Después, cuando Cristo lo van a entregar a la cruz, cuando se menciona uno de esos Herodes, es Herodes el hijo, ¿no? Que era otro sinvergüenza, ¿no? Y bueno, sigamos, dice el tema, vamos a ver, dice, una característica distintiva del Evangelio de Mateo es su registro íntegro de los sermones y de los otros discursos del Salvador. Presenta a Cristo como el gran maestro. Miren, vamos a decir esto, Mateo cada uno de los 4 evangelios tiene un enfoque diferente y Mateo se enfoca específicamente en los sermones de Jesús. Él no se enfoca en los milagros y cosas así. No, él casi más se enfoca, por así decirlo, en los sermones, ¿no? De Jesús. ¿Ya? Ese es el epicentro de él. Eso es lo que él llama más la atención y lo escribe. Su evangelio contiene 6 grandes discursos registrados ampliamente. En los 4 evangelios aparecen en forma breve o no están registrados. Son los siguientes: el Sermón del Monte, que es del capítulo 5 al 7, que eso vamos a ver el día de mañana; el discurso sobre el discipulado en el capítulo 10; el sermón junto al mar, enteramente compuesto de parábolas, en el capítulo 13; el discurso sobre la humildad y las relaciones humanas, capítulo 18; el discurso sobre la hipocresía, capítulo 23; el discurso sobre el regreso de Cristo, capítulo 24 y 25, que van a estar muy interesantes también, ¿no? Entonces, miren, Mateo se enfoca en los sermones de Jesús. Una segunda característica importante atañe a aquellos aspectos del Evangelio que revelan claramente el tipo de público al cual dirigía Mateo. Este público parece haber estado compuesto mayormente de judíos, cristianos y de judíos incrédulos, ¿no? Mira, en sí también el ministerio de Jesús se enfocó en los judíos, porque él vino a salvar al pueblo de Israel, pues aún no se acababa su tiempo de gracia, se acabó en el año 34, así que como no se les acaba el tiempo de gracia, se enfocó Dios bastante en ellos, ¿no? Para tratar de hacer una última acción para salvarlos, ¿no? Su propósito evidente era convertir a estos últimos a la fe en Jesús como el Mesías de la profecía y confirmar la fe de los primeros. Más que todos los otros escritores evangélicos juntos, Mateo presenta a Jesús como aquel a quien anticipaban los símbolos del Antiguo Testamento y en quien hallaron su cumplimiento, ¿no? Entonces Mateo también nos muestra, ¿no?, que él era el Mesías que iba a venir y trata de demostrarlo a lo largo de su evangelio, ¿no? Presenta a Jesús como el que vino no para abolir la ley, sino para cumplirla. Eso ya vamos a verlo el día de mañana, en el capítulo 5, ¿no? Como hijo de Abraham e hijo de David, el padre de la nación y su más ilustre rey respectivamente. El falso concepto que los judíos tenían de la persona del Mesías y de la naturaleza de su reino los llevó a rechazar a Jesús. Ya vamos a analizar eso. El Mesías de sus sueños era un gran rey que conduciría a la nación a la independencia y a la supremacía mundial, pero no concebían a su Mesías como rey de justicia, como aquel que los llevaría a vencer el pecado de sus propias vidas y lograr la verdadera libertad espiritual. Y miren, esta idea estaba tan distorsionada, escúchenme bien. Esta idea estaba tan distorsionada en la época de Jesús, de que Jesús iba a venir como un gran rey, que cuando en la historia aparece Augusto César, y Augusto César puso caos en un mundo que estaba patas arriba, sin hacer tan larga la historia, que muchos pensaron que él era el Mesías que iba a venir.
O sea, des en cuenta qué tan mal estaban las interpretaciones, que muchos pensaban que el Mesías, que Jesús, era Augusto César. Des en cuenta de una idea tan errónea que estaba ese mundo, ¿no? Hoy en la actualidad, ¿acaso no sucede lo mismo? No hay ideas torcidas. Bueno, ya vamos a ver eso a lo largo de lo que nos queda del año bíblico. Los judíos no podían reconciliar los pasajes del Antiguo Testamento que describían a un Mesías sufriente con los otros que predecían su glorioso reinado. Como resultado, no tomaban en cuenta los primeros y hacían una aplicación errónea de los últimos. O sea, se pasaban por alto, sí, literalmente, los pasajes que hablaban de un Mesías sufriente. Y simplemente lo mostraban como un reino. Y esto es algo error que uno hace cuando estudia. Cuando uno estudia la Biblia, uno tiene que considerarlo todo. Si no entiendes algo, lo dejas archivado en tu mente. Algún rato lo entenderé, dices, y sigues de largo. No pasa nada. Pero cuando tú quieres forzar al texto bíblico y bueno, etcétera, etcétera, aquello, lo otro, problemas, muchos problemas. O cuando coges y pasas algo por alto y dices, no, esto ya se cumplió. Problemas, muchos problemas, ¿no? Entonces es muy complicado, no parece mentira, pero es muy complicado estudiar la Biblia y sobre todo las profecías, ¿no? En este caso ellos cogieron y se pasaron por alto estos pasajes que hablaban de un Mesías sufriente y dijeron, sabe haber cumplido de otra manera o no se sabe, es un misterio. Error, ¿no? Aunque yo creo que hubieron personas, e incluso dentro de los rabinos, que sí entendieron esto, pero la idea popular de que iba a venir un rey era tan popular que ir en contra de esto era problemas, como sucede hoy en la actualidad, ¿no? Hoy en la actualidad, la idea popular en el mundo cristiano y en el mundo adventista es bautizar almas. Y listo, y por eso se hace cualquier cosa, cualquier blasfemia se pone en marcha. Ya, la idea popular hoy en la actualidad no es predicar el mensaje a los tres ángeles, no, es bautizar, bautizar, bautizar y llevar almas a Cristo, y llevar almas a Cristo, y llevar almas a Cristo, y llevar almas a Cristo. Todo se entra dentro de eso. Y es tan grande y tan popular la idea que el que va en contra de eso, Dios mío, el que dice, oye, hay que predicar el mensaje a los tres ángeles, herejía, hijo del diablo, disidente, ¿no? Acá era lo mismo prácticamente, ¿no? Para los judíos, estos pasajes contradictorios constituían una paradoja insoluble. Buscaban exclusivamente el reino glorioso del Mesías y no encontraban lugar en sus planes para el reino de la gracia del Mesías, el requisito previo necesario para alcanzar el reino de gloria. Mateo parece haber tenido el propósito de resolver este dilema y mostrar que el Mesías vencedor también era un Mesías sufriente. Resuelve este problema mostrando que Jesús era en verdad rey de Israel y la simiente prometida a David, pero que a la vez era un Mesías sufriente, ¿no? Y bueno, fue así, ¿no? Pero bueno, ya lo vamos a analizar a lo largo del libro. Otro hecho importante que debe recordarse al estudiar el libro de Mateo es que este evangelio esencialmente presenta la vida de Cristo en un orden lógico, ordenado por temas y no cronológicamente. O sea, no está el libro de Mateo escrito cronológicamente, sino en un orden de temas. Vuelvo y repito, él se centró en los sermones, en los temas, él se concentró en eso, Mateo, ¿no? Entonces no es alguien que nos va a dar un orden cronológico. No sigan cronológicamente a Mateo, mejor dicho, ¿ya? Es verdad que hay cierta secuencia cronológica dentro de la ubicación de las frases principales de la vida y del ministerio de Jesús, pero la secuencia de los acontecimientos dentro de un periodo dado no necesariamente sigue el verdadero orden cronológico. En realidad, Mateo se aparta de la estricta secuencia cronológica más que ningún otro escritor evangélico. Un poco desordenado Mateo en ese sentido, pero vuelvo y repito, él se enfocó en los temas, ¿no? Pues puesto que su meta principal es la de desarrollar un concepto específico en cuanto a la vida y al ministerio de Jesús que contribuya a lograr, dice, el propósito primordial que lo movió a escribir, dice. No es la cronista que registra todos los acontecimientos a medida que ocurren, sino el historiador que reflexiona sobre el significado de estos acontecimientos teniendo como telón de fondo la historia de la nación escogida, ¿no? Y esa es la introducción de Mateo. Y nada más, no hay más que decir. Y ahorita vamos a Mateo. Y bueno, un poquito larga la introducción, pero Mateo, y bueno, vamos a estudiar hoy día. Ay, mamita, 4 capítulos, vamos a ver si lo logramos. Déjenme ver. Pero bueno, este video ya va a quedar largo.
Lo voy a hacer en una sola parte, ¿ya? Eh, Vamos a estudiar los 4 capítulos ahorita de corrido, ¿ya? Y bueno, empezamos así. El libro de la generación de Jesús Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. Bueno, primero que nada, Mateo cita a las personas más principales de la genealogía de Jesús. Hijo de Abraham, hijo de David, ¿no? Pues de ellos había prometido la simiente prácticamente, ¿no? Y bueno, Jesucristo, ¿qué significa Jesucristo? Jesucristo es una composición de 2 palabras, de Jesús y de Cristo, o de Josué y Cristo, ¿no? Que Jesús o Josué significa Jehová de salvación, y Cristo significa ungido o Mesías. Entonces estamos hablando el ungido de Jehová es salvación. Podría ser una palabra un poquito más general del nombre de Jesús, ¿no? Ya, de igual manera, miren, bueno, aquí se dan muchos nombres y por ejemplo, no nos olvidemos que los nombres se le da, ya, ya, los nombres eran, representaban, mejor dicho, la fe y el testimonio de los padres, ¿no? Entonces, cada uno de sus nombres son muy significativos. Entonces, Jesucristo, bueno, no es un nombre tampoco que lo impuso en sí María y José, sino también fue puesto por el ángel, pero eso ya lo vamos a ver, ¿no? Pero bueno, también tenemos aquí, se menciona a 4 mujeres, a Tamar, a Raat, a Raúd y a Bexabed en la genealogía de Jesús. Interesante, muy posiblemente estas 4 mujeres eran totalmente gentiles, ¿no? Bueno, al menos las que sabemos con certeza, ¿no? Posiblemente las que no sabemos exactamente eran gentiles, ¿no? ¿Por qué? Porque miren, Dios no quería una exclusividad. No es que, nosotros somos el linaje de Abraham y los otros son perros, ¿no? Que así les llamaban los judíos en la época a los gentiles, ¿no? Es como, por ejemplo, hoy nosotros decimos, yo soy adventista de 4ª y de 5ª y de 6ª y de 10ª generación, que solamente 4 generaciones de adventistas, pero bueno. Ya, y sí, yo sé todo, y sí, mi papá o mi abuelo, mi tío, mi primo fue el pastor general de la conferencia general de esa época y no sé qué cuánto más, ¿no? Eso no te hace nada, ¿no? Eso a Dios le da igual, eso no importa, mejor dicho, ¿no? Entonces, si nosotros realmente vemos a veces los que han hecho más cosas en el mundo cristiano y adventista han sido personas que no han sido nadie, sinceramente. Y si nos recordamos del Antiguo Testamento, los grandes profetas, ¿quiénes eran? Muchos de ellos eran aparecidos, como digo yo, de la esquina, o sea, personas que no tenían nada que ver en el sacerdocio, ni nada por el estilo, ni hijos de Leví, ¿no? Acordémonos que Jecté, que era incluso un bastardo, ¿no? Entonces, acordémonos solamente de él, por no mencionar a otros, ¿no? Ya, y bueno, aquí se nos da una lista de nombres que no la vamos a leer, porque no creo que sea tan necesario. Y bueno, termina en el versículo 16, ¿no? Y miren, algo interesante que yo no sabía hasta que estudié esto, José y María eran del linaje de David, tanto José como María. Según el deseo de todas las gentes, página 30, María era del linaje de David, ¿no? De David, algo que yo no me la sabía, ¿no? Y bueno. Ahora miren, escúchenme bien, pero ¿por qué específicamente en la genealogía de Jesús siempre se enfatiza, obviamente, en los hombres, ¿no? Pues la genealogía es de José, no es de María la que se presenta aquí. Ahora, viene la siguiente cuestión. ¿Por qué es hijo del no sé quién, hijo del no sé cuánto? Y ya vamos a ver en otro evangelio que se da desde Adán hasta José. Son 77 en total. Aquí se muestran 42, aunque realmente falta uno. Parece que por ahí se olvidaron de anotar uno. No se sabe si se perdió en el tiempo ese dato, pero bueno. Aquí se presenta 42. Primero que nada, el juego de los números. Primero que nada, nos presentan 3 grupos de 14, 14, 14. Interesante cómo se presenta 14, 7 más 7, 14. Aprobación divina, podríamos decirlo así, que significa ese número. 42, ¿cuánto es 6 por 7? 42, 6 el número del hombre, 7 el número de lo divino. Tenemos a Jesucristo hombre aquí, a Dios hombre en el juego de los números. Que el hermano Nelson está exagerando. Bueno, ya es cosa de cada cual si me creo o no. No, pero aquí tenemos el juego de los números, ¿no? 6 por 7, 42, la humanidad divina de Cristo, vamos a decirlo así, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora miren, ¿por qué, vuelvo y repito, se da el nombre de todos estos? Porque miren, cuando Jesús vino a la tierra, Jesús trajo la debilidad de cada uno de sus antepasados. Sí,
Él nació con una desventaja increíble. Yo tengo la debilidad de mi padre y de mi madre. Ya. Es como, por ejemplo, miren, yo cuando veía, yo cuando yo hago deportes, ¿no? Eh, y una vez mi papá me habló, me dice, pero vos dice, te lastimas, dice, a veces dice, haciendo deportes. Le digo, pero usted me heredó, le dije, ese gusto, ¿no? Porque mi papá era bastante deportista cuando era joven, ¿no? Entonces se quedó callado, ¿no? Dijo, bueno, verdad, dice, yo te heredé, dice, porque a mí también me gustaba, dice, cuando era joven, eso, aquello, lo otro, ¿no? Entonces, ¿de quién lo heredé? De mi padre, ¿no? Parece mentira, pero se heredan los gustos también, mis queridos hermanos, ¿no? Porque mi hijo es tan rebelde. ¿Cómo eran ustedes cuando eran niños? Ah, ya. Pero bueno, entonces miren, Jesús heredó la debilidad de cada uno de sus antepasados. Él cargó todo encima de él, ¿no? Por eso se da todos los nombres de estos antepasados. Cada una de las debilidades de ellos la tuvo Cristo y venció sobre ellas. De esta manera, ningún ser humano en esta tierra puede pasar una prueba mayor que la que pasó Cristo, porque si fuera así todos tenemos excusa para el pecado, ¿no? Y bueno, ya vamos a ver eso en el capítulo 4, ¿no? De igual manera, la gran maestra de Jesús fue su madre. Deseado todas las gentes, página 50. La madre de Jesús fue su gran maestra. Acordémonos que en la época de Jesús habían maestros, habían escuelas, ¿no? Acuérdense que la escuela de los profetas, fundada por Samuel y más adelante retomada por Elías, una vez más no se sabe en qué fecha se volvió a retomar eh, en el Nuevo Testamento, ¿no? Y una de las escuelas más famosas era la escuela de Gamaliel en la época de Pablo, el cual era un súper maestro. No cualquiera podía estudiar con Gamaliel también. Era la gente más rica y más influyente los que podían estudiar con los mejores maestros. Y los que no, pues a una escuela pequeña. Y los que no, con sus padres, ¿no? Y en este caso, este fue el caso de Jesús y de Juan el Bautista. Ahora miren, la mejor educación que pudieron recibir de ellos fue esa. Yo conozco personalmente personas que tenían buenos principios bíblicos, cogieron y se metieron a una universidad adventista para estudiar teología, no sé qué más, se perdieron totalmente. En serio les digo, sin acusar aquí a nadie, se perdieron totalmente. Yo conocí algunos amigos que eran hombres de Dios. Después de estudiar teología, uno más del montón, simplemente, ¿no? En la época de Jesús, las ideas, el conocimiento bíblico estaba mega súper distorsionado. Esto ya lo vamos a ver más adelante cuando Jesús se pierde en el templo en otro libro. Pero estaba súper distorsionado la enseñanza. Entonces fue 1000 veces preferible que estudiara en casa, que yo creo que es el estudio que hoy en la actualidad los cristianos deberían de llevar con sus hijos. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Fue estudiado en casa y miren lo que lograron. Tanto Juan como Jesús entendían la Biblia de una manera tan increíble que nadie les podía hacer frente, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero bueno, vamos a seguir. Muy bien, bueno, vemos que Mateo establece la descendencia de Jesús, demuestra que Jesús es del linaje de David, del Mesías que iba a venir. Acuérdense que Augusto, incluso se creía que Augusto César era el Mesías, pero Augusto César no era judío y no venía del linaje de David. Entonces Mateo demuestra que sí, que Jesús sí venía del linaje de David, ¿no? Que era el hombre, por así decirlo, era el Mesías, ¿no? Bueno, vamos con el nacimiento de Jesucristo. Dice que estando María desposada, comprometida con José, dice que se halló embarazada por el Espíritu Santo. Primero que nada, parece ser que José era viudo y tenía al menos 6 hijos. Si tenía 6 hijos, es interesante el número. Jesús era el séptimo. Interesante, una vez más el juego de los números, ¿no? Miren, María en el mundo antiguo era así, tú te comprometías con alguien y tal vez y tal vez llegabas a concebir el matrimonio, ustedes saben a qué me refiero, al año de haberte comprometido, ¿ya? Entonces, eso estábamos pasando. Entonces, ella literalmente estaba casada, solo que no había consumido el matrimonio, vamos a decirlo así. Entonces, ella estando casada, sin haber consumido el matrimonio, queda embarazada. ¿Qué pasó? Acuérdense que ellos eran subyugados por un imperio, el imperio romano, y muchas veces, lastimosamente, las personas más afectadas aquí eran las mujeres, las cuales a veces eran abusadas, vamos a decirlo así, ¿no? Y posiblemente podía, entre comillas, ser el caso de María, lo que al menos pensaba José, ¿no? Y bueno,
¿Dónde me quedé? Pero miren, realmente como nos dice la Biblia, ella fue embarazada por el Espíritu Santo. ¿Cómo se puede explicar esto? No se puede explicar. Yo no puedo explicarlo, ¿no? Simplemente es un misterio, ¿ya? ¿Cómo fue? No lo sabemos, sinceramente, ¿no? Pero en ese sentido, Jesús tenía lo humano y lo divino. ¿Entiende? Eh, Vamos a entenderlo de cierta manera. Es como, por ejemplo, en la naturaleza se hacen injertos, ¿no? Es como una vez me comí ¿cómo era? Uh, una naranja lima, ¿no? Y era riquísima, la verdad. Y era un fruto que pues obviamente tenía las dos características de la fruta, ¿no? Y era única, ¿no? Pero curioso era también de que este fruto no producía semillas, no producía semillas, solamente el fruto, ¿no? Entonces, bueno, así un ejemplo vano, ¿no? Podemos entender un poquito la naturaleza de divina y humana de Cristo, ¿no? Su madre era humana, su padre era divino, entonces él tenía lo mejor de los dos, vamos a decirlo así, ¿no? Usando un término griego, Jesús era un semidios, vamos a decirlo así. Solo que Jesús nunca, nunca, nunca utilizó su divinidad. Nunca. No porque no podía, sino porque no quiso. Tuvo el autocontrol, vamos a decirlo así, ¿no? Al enterarse José, su marido, dice que no la quería difamar, ¿no? Se quería separar en secreto de ella, ¿no? Pues él pensó que ella era alguna adúltera, o tal vez que incluso algún soldado tal vez había abusado de ella, no se sabe, pero bueno. Y si se descubría esto, lastimosamente, acuérdense que la pena para el adulterio era la muerte, entonces era la muerte de María, cosa que, miren, aquí vemos mucho el carácter de José. José era un tipazo en ese sentido, ¿no? No era un mal hombre, al punto de que otro hombre tal vez, ¿no? Al verse engañado, vamos a decirlo así, hubiera estallado, pero José no, José se preocupó bastante por ella, ¿no? Sea lo que haya sido, que haya pensado de cómo haya sido el acto del adulterio, él simplemente cogió y dijo, vamos a dejar las cosas así nomás, ¿no? Tiene un carácter muy noble por esta acción que se ve de él, ¿no? Dice que mientras pensaba esto, dice que él tuvo un sueño, un ángel se le presentó en un sueño, ¿no? Y le dijo que no tema, que no tenga temor, que no, ya, que no tema, que lo que estaba haciendo no era, a ver, sí que no tenga temor, ¿no? Le dijo que no tenga temor, ¿no? Que el niño era del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, yo me imagino, ¿no? En los zapatos de José, que yo por ahí un par de veces Dios me ha dado sueños, ¿no? Son cosas que impactan, la verdad, ¿no? Entonces, eso calmó las dudas y los temores de José, ¿no? Y bueno, el ángel le sigue diciendo, ¿no? Que iba a dar a luz a un niño y lo llamarás Jesús, ¿no? Pues él salvará, él nos salvará de nuestros pecados, ¿no? Según el deseo de todas las gentes, página 625, Jesús vino a ayudarnos a vencer la tendencia al mal heredada o cultivada. Verán, mis queridos hermanos, Cristo nos vino a salvar de nuestros pecados. ¿Cómo entendemos esto? Y aquí viene el primer desafío del Nuevo Testamento. Miren, mm, cuando tú coges a un bebé, estoy hablando de un bebé, tal vez con un par de meses de vida, tú le das un juguete, él está muy contento. Y si viene otro niño y le quita el juguete, ¿qué va a hacer el otro? ¿Le va a dar cordialmente, decir, toma mi juguete, llévatelo, juega con él? No, se va a ver una pelea del siglo ahí. No. ¿Por qué? Porque son bebés, son puros, son angelitos, ¿no? ¿Por qué ese carácter tan demoníaco, ¿no? De quererse matar por un juguete. Pues ellos acaban de heredar, por así decirlo, nuestras tendencias pecaminosas, ¿no? Y miren, cuando Cristo vino, Cristo también heredó esto, pero de una manera muy increíble. Nunca, que nosotros se nos hace realmente imposible, ¿no? Nunca se dio a esos malos impulsos, ¿no? Era un niño muy especial, diríamos así. Vuelvo y repito, era humano, siempre fue humano y siempre lo será en ese sentido, por la eternidad incluso, va a tener la humanidad. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, mire, él nunca se dio eso, ¿no? Entonces, él nos enseñó que aún la tendencia heredada se puede vencer,
¿no? Las tendencias heredadas al mal se pueden vencer. Y yo creo que una tendencia heredada es más difícil de vencer que una cultivada. No, porque tú ya naces así. Es como a mí me encanta el deporte y que yo deje de hacer deporte, no, se me hace muy duro, ¿no? Yo siempre aprovecho la oportunidad de coger y de pegarme un trote o de sudar o algo. Siempre yo aprovecho la oportunidad porque está en mi cuerpo, está en mi instinto, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, vencer esas tendencias heredadas es más difícil que esas cultivadas, ¿no? Porque al fin y al cabo, algo cultivado es algo que le cogiste, por así decirlo, rutina, pero es algo que le cogiste rutina. No naciste con eso, tú lo puedes abandonar, ¿no? Entonces, miren, Cristo nos vino a ayudar, ¿no? A darnos la clave para vencer estas tendencias, no solamente para perdonar nuestros pecados, que muchos piensan que eso es lastimosamente el evangelio de hoy en la actualidad, que incluso en el mundo adventista se predica, es que Cristo te perdona los pecados y nos quedamos ahí, pero ya no se enseña que podemos vencer el pecado con la ayuda de Cristo, obviamente, ya nos enseña eso y eso fue justamente lo que vino Jesús a realizar aquí. No solamente a perdonarnos, sino a salvarnos, a librarnos totalmente. ¿Sí me entiende? No solamente a perdonarte la deuda, sino que no te vuelvas a endeudar nunca más. Vamos a ponerlo en esos términos, ¿no? Entonces, Él nos venía a salvarnos de nuestros pecados. ¿Por qué vino primero para esto? Porque si no nos curamos del pecado, ¿qué va a suceder? No podemos entrar en el cielo. Eso es simple. Es como, por ejemplo, yo quiero irme a Estados Unidos. ¿Qué es lo mínimo que necesito? Bueno, lo primero y lo más fácil, un familiar en Estados Unidos, ¿ya? Y si yo no tengo a nadie en Estados Unidos, ¿qué tengo que hacer? Al menos tengo que aprender inglés, al menos para poder ubicarme, ¿no? Para poder hablar con alguien. Si no, estoy perdido, ¿no? Entonces, queremos irnos al cielo sin tratar de alcanzar la perfección, que ese es el requisito para entrar al cielo. ¿Ustedes creen que nos van a dejar pasar de la puerta? Obviamente que no. ¿Ya? Si yo voy al aeropuerto y el primero que se me tope es un gringo, me va a hablar en inglés, yo no le voy a entender, me va a coger y me va a hacer que me regrese. Nada más simple y llanamente así, ¿no? Un ejemplo vano, ¿no? Sigamos. Eh, y bueno, todo esto aconteció por lo que dijo el profeta, ¿no? Según Isaías 7:14, que la Virgen iba a concebir un niño que se iba a llamar Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y literalmente Dios estuvo con nosotros en la tierra por medio de Jesús. Bueno, dice que despertó del sueño José y obedeció todo al pie de la letra, ¿no? Y bueno, versículo 25, pero no la conoció o no tuvo relaciones con ella, ¿no? Hasta que dio a luz a su hijo primogénito y llamó a su nombre Jesús, ¿no? No se sabe si realmente María tuvo hijos después de Jesús, no se sabe. Ya, puede que sí, puede que no, eso queda en el aire, es una incógnita, ¿no? Pero de que estuvo con José, obviamente que estuvo con José es porque estaban casados, es solo que sí, sí pasó y el texto bíblico da a entender eso, ¿no? Que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. O hubiera puesto nunca la conoció. No, sí la conoció, sí tuvieron, parece ser, aunque parece ser que tal vez no tuvieron hijos, pero sí. Volví, repito, José posiblemente era viudo y tenía por ahí unos hijos, y esos son los que aparecen más adelante como los hermanos de Jesús, que eran hermanos mayores de él todavía, ¿no? Y listo, es el capítulo 1, vamos al capítulo 2. Y bueno, vamos al capítulo 2, tenemos la niñez de Jesús, bueno, ni tanto la niñez, la persecución de Jesús diría yo. Y bueno, Jesús nació alrededor del año 5 antes de Cristo. Por ahí hubo una equivocación cuando se hizo la división del antes de Cristo, después de Cristo. Entonces hay una falacia de tiempo ahí, ¿no? Entonces Jesús nació alrededor del año 5 más o menos. Ya le expliqué también esto del calendario judío, que se hace cuenta, aún faltando unos pocos días para que se acabe el año, como un año y todo esto. Entonces más o menos alrededor del año 5, ¿no? Nació en Belén, ¿no? De Judea, ¿no? En días de Herodes. Ya vimos la historia de Herodes. Herodes era un canalla, un sinvergüenza, un hijo de Belial, llámenlo como quieran, ¿no? Y él siempre temía, ¿no? Porque alguien le quite el trono, ¿no? Y bueno, dice que en esos días vinieron sabios de Oriente, o otras Biblias dicen magos de Oriente. Primero que nada, eso ya lo he explicado varias veces, los magos que se conocían en la antigüedad no tienen nada que ver con los magos de ahora.
¿no? Se le llamaba magos a las personas que eran sabios, eran doctos, eran masterados, llámenlos como quieran hoy en la actualidad, ¿no? Entonces, estos sabios eran de Oriente. Ahora, mira, aquí llega algo interesante. ¿Y cómo es que estos manes, cómo es que estos sabios, estos señores, estos tipos, estaban estudiando acerca de Jesús y del Mesías? La cultura judía era tan popular, aunque no lo crean, en ese tiempo era muy popular, porque su estilo de vida era increíble, ¿no? Era un ejemplo a seguir, vamos a decirlo así, ¿no? Aún hoy en la actualidad, yo les voy a hacer una pregunta. El mundo cristiano, eso no es popular. Lo es. Los buenos cristianos estoy hablando, ¿no? Tienen vidas modestas, tienen vidas dignas, son gente amable, son gente trabajadora, ¿no? Son gentes que no tienen vicios, sus hogares son casi perfectos. Entonces dígame, ¿quién no quiere ser cristiano? Ahí está, ¿no? Eh, si hablamos de la cultura judía, los judíos son muy trabajadores. ¿Quién no quiere tener un hijo o que su hijo sea como los judíos? Entonces, mire, la cultura judía, acuérdense que yo estaba en un punto céntrico en el mundo, en el ombligo del mundo, ¿no? Era muy popular en esa época, ¿no? Pues había muchas personas se estaban convirtiendo al judaísmo, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, estos magos eran justamente uno de esos convertidos posiblemente, estos magos, estos sabios, ¿no? ¿Cuántos magos eran? La tradición judía dice que eran 12. Pero en las películas ponen a 3. Bueno, ponen a 3 porque dieron 3 regalos, pero eso no significa que eran 3. Pudieron haber sido tranquilamente 12, que para mí es muy lógico, ¿no? Eh, entonces ellos van a Herodes, llegan a Jerusalén. La estrella que ellos seguían, que según él decía a todas las gentes, no me acuerdo en qué página, ya lo vamos a ver más adelante. Eh, era eran ángeles, ¿no? Y según deseo de todas las gentes, página 42, dice que en sueños se les dijo a ellos que busquen a Jesús, ¿no? Entonces posiblemente estamos hablando de, de, eh, de estos señores de Oriente que eran convertidos al judaísmo. Y bueno, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, ellos dijeron, mire, hemos visto la estrella y la hemos seguido, nos ha guiado hasta Jerusalén, venimos de Oriente a adorar al Mesías, ¿no? Entonces ellos se basaron en este pasaje que está en Números 24:17, que dijo esta profecía que dijo Balán, ¿no? La estrella de Jacob. Entonces eran personas muy inteligentes, ¿no? No pasaba ningún detalle por alto, ¿no? Entonces ellos cogieron, llegaron a Jerusalén y le dijeron a Herodes, mire, estamos buscando al Mesías. Y Herodes dijo, ¿el Mesías? ¿Cómo que el Mesías? Como que competencia, dijo él, ¿no? ¿Qué está pasando? Dice que el rey Herodes, escuchando esto, dice que se preocupó, se turbó, bueno, llámenlo como quiera. Y toda Jerusalén. Bueno, primero que nada, Herodes era un poquito inestable, como ya hemos visto. Jerusalén también se preocupó un poco por las acciones que podía tomar Herodes, ¿no? Era un poquito... ¿Saben lo que? Disculpen la expresión, ¿saben lo que es tener un loco al poder? Ya, háganse una idea de eso, ¿no? Y en esa época que no habían los derechos humanos, entonces háganse una idea. No era nada bonito que estar en tensión, ¿no? Con este señor, ¿no? Entonces, y miren, algo interesante también, vuelvo y repito, se esperaba que ya alrededor de estos años venga el Mesías. Es como, por ejemplo, hoy en la actualidad, ¿se espera o no se espera la segunda venida de Cristo? Claro que sí. Yo de manera personal he dicho que exageradamente aquí que tenemos 15 años. Quizás, pero lo dudo mucho. Quizás hasta 20. Un número redondo simplemente, ¿no? Pero yo sinceramente creo que nos quedan de 10 a 15 años. No creo que nos queda más. Entonces, miren, estamos a la expectativa de cualquier cosa, ¿no? Y por eso también hay muchos grupos fanáticos que han caído en ciertas interpretaciones falsas, ¿no? Que cogen ciertas profecías, lo botan al futuro, bla, 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 etcétera, etcétera. Entonces, en esta época estaba pasando más o menos lo mismo. Muchos decían, es que el Mesías es Augusto César. O otros cogían y se proclamaban Mesías. Tenemos el ejemplo de Barrabás, que esa historia ya vamos a llegar también. Barrabás se había hecho pasar por Cristo, ¿no? Y al fin de la historia tenemos a Cristo y al anticristo. Y el pueblo a quien elige, al anticristo. Pero ya vamos a llegar a esa historia, ¿no? Entonces había muchos problemas aquí, ¿no? En esta época había gran, ¿cuál es la palabra? Tensión, ¿no? Y interés por el Mesías. Todo el mundo buscaba al Mesías. Sabía que el tiempo estaba por cumplirse.
todo el mundo. Quizás muchos de ellos entendían la profecía de las 70 semanas. Quizás, no sabían exactamente quizás el punto de partida, pero sabían que estaba pronto a venir el Mesías, ¿no? Pero como esperaban a un rey político, es que por eso que muchos lo confundieron con Augusto César, ¿no? Y bueno, sigamos, ¿no? Y miren, también el comentario bíblico nos dice que Dios los dirigió a Jerusalén para llamar la atención de la nación, ¿no? Lo cual se logró. Toda Jerusalén se perturbó. Toda Jerusalén sabía que había nacido el Mesías. ¿Quién era el Mesías? No lo sabemos. Quedó en el anonimato, ¿no? Bueno, todos supieron, ¿no? Dice que Herodes llamó a los líderes, a los jefes, a los sacerdotes, a los escribas, a los intérpretes de la ley, ¿no? Y se les preguntó dónde nacería. Entonces Herodes dijo, nació el Mesías. La pregunta es ahora, ¿dónde nació? ¿Dónde está el muchacho? ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el bebé? Obviamente que los sabios le dijeron, mira, está en Belén, ¿no? Según la profecía de Miqueas, capítulo 5 y versículo 2, ¿no? Y bueno. Y textualmente dice, sí, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Clarita la profecía, ¿no? De Belén iba a salir el Mesías, ¿no? Entonces ahí estaba, ¿no? Entonces dice que Herodes, bueno, ya sabía que había nacido, ya sabía dónde había nacido. Entonces dice que Herodes cogió, llamó en chiquis, en privado, ¿no? A los sabios de Oriente y les dijo que, les preguntó que cuándo había aparecido la estrella, ¿no? Y cuándo ustedes vieron la estrella, ¿no? Él quería saberlo todo, ¿no? Herodes no dejaba ningún cabo suelto. Y bueno, bueno, no se sabe si les dijo, me imagino que sí les dijo, porque más adelante se hace una matanza con los niños menores de 2 años, entonces por ahí está, ¿no? Más o menos la fecha. Entonces los magos le dijeron cuándo había salido la estrella. Los magos no sabían que Herodes era un villano, ¿no? Y bueno, dice que los dejó ir a Belén y les encargó que cuando lo encuentren al Mesías, ¿no? Le den aviso para ir a adorarle. Mentira, era para ir a matarlo, ¿no? Pero bueno. Ellos dicen que siguieron su camino, siguieron a la estrella, ¿no? Y bueno, llegaron hasta donde estaba Jesús, ¿no? Entonces llegaron hasta donde estaba Jesús, los sabios de Oriente, ¿no? Y bueno, posiblemente el viaje que ellos hacían era nocturno, de esa manera podían seguir a la estrella, que vuelvo y repito, eran ángeles, ¿no? Los que estaban haciendo esto según el deseado de todas las gentes. Y les recomiendo este libro para que puedan entender claramente los evangelios, ¿no? Y bueno, dice que entraron, lo vieron con María, ¿no? Y lo adoraron, le dieron 3 regalos, regalos de gran valor, pues era oro, incienso y mirra, cositas muy caros, ¿no? Posiblemente Jesús aquí, obviamente ya no estaba recién nacido, debió haber tenido alrededor de unos 40 días, se supone, ¿no? Bueno, dice que Dios les avisó a los sabios por medio de un sueño que no vayan a Herodes, ¿no? Así que se regresaron por otro camino, ¿no? No se volvieron por el mismo camino. Después de esto dice que un ángel en sueños le dijo a José que huyan a Egipto hasta que te diga, ¿no? Dice que pues obviamente el ángel avisó que Herodes quería matar al niño, ¿no? Dice, bueno, que José ni corto ni perezoso, ¿no? Dice que parece ser que esa misma noche incluso cogió y partió, ¿no? Y bueno, salieron, ¿no? Y se fueron a Egipto hasta que murió el buen Herodes y por ahí los que querían la muerte del niño, que bueno, ¿quiénes eran? Pues bueno, no se sabe exactamente por qué se habla en plural, pero quién sabe. Sí, era Herodes el principal, pero bueno, ¿no? Ahora miren, aquí hay algo interesante, ¿no? Los judíos estaban esparcidos por todo el mundo. Acuérdense obviamente por el destierro que tuvieron, los varios destierros, los varios destierros que tuvieron, ¿no? Ellos estaban por todo el mundo. Los tipos eran, entre comillas, por así decirlo, estaban en todo el mundo. Vamos a decir una plaga, vamos a decirlo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es como, por ejemplo, los hispanos. Los hispanos somos una cosa bárbara, ¿no? Estamos en todo el mundo también nosotros, ¿no? Yo creo que hasta en China hay hispanos, ¿no? Eh, ahí estamos. Yeah. Entonces, más o menos somos como los judíos en ese sentido, ¿no? ¿Dónde me quedé? Me perdí. Ya, entonces estaban por todo el mundo. Obviamente en Egipto había, casi digo hispanos, judíos, habían judíos, ¿no? Y listo, ¿no? Y miren, de cierta manera Jesús está reviviendo el éxodo del pueblo de Israel. Está viviendo lo mismo. Abraham
cogió, estuvo en Canaán, se fue a Egipto y después de 400 años regresó. Israel, perdón, Jesús, prácticamente lo mismo, la misma historia, igual que Moisés, la misma historia. Interesante, ¿no? Todo el significado que hay aquí, ¿no? Y de esta manera también para que se cumpla lo que había dicho el profeta según Oseas 11:1, ¿no? Y bueno, no nos olvidemos que Herodes murió después de poco tiempo después de dar el decreto de matar a los niños. Él murió, ¿no? ¿Cuántos niños murieron en manos de Herodes? No fueron muchos, ya que Belén era un pueblo muy pequeñito y no es que tampoco estaba repleto de bebés. Se cree que por lo bajito unos 30, tal vez exageradamente unos 100 bebés. No es que tampoco no sé, uno decir, bueno, eran poquitos, pero igual fue un acto bastante abominable. Yo no sé, o sea, primero que nada es muy doloroso perder un hijo, ¿ya? Pero matar a un bebé, hay que ser, disculpen la palabra, muy repugnante para llegar a hacer algo así, la verdad. Hay que ser muy repugnante para coger y matar a un bebé. Pero esto había pasado, ¿no? Se dio un decreto de muerte para los niños menores de 2 años, pues más o menos ese era el tiempo que había pasado de todos esos acontecimientos, ¿no? Herodes, viéndose burlado, pues bueno, dio la orden de matar a todos los niños, ¿no? De todo Belén. Posiblemente solamente a los varones, ¿no? Quizás las bebés se salvaron, las niñas, ¿no? Y bueno, así se cumplió lo que dijo Jeremías, según Jeremías 31:15, ¿no? Voz fue ida en rama, lamentación, lloro y gemido grande, Raquel que llora por sus hijos, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Se cumplió esa profecía. Y todo eso lo vemos en los diagramas que les acabo de explicar, que pueden descargarlos en la descripción de este video, en la carpeta que dice diagramas de One Rivet. Esperemos que no se me llene esa aplicación, pero bueno, no creo. Y bueno, ¿qué más? Perdón. Y bueno, el ángel una vez más cogió, se apareció a José y le dijo que vuelva a otra vez a su tierra, ¿no? Pues habían muerto los que procuraban la muerte del niño, ¿no? Y así lo hizo, ¿no? Pero cuando yo dice que Arquelao, hijo de Herodes, que era otro villano, ¿no? Reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre dice que tuvo temor de ir allá, ¿no? Bueno, y Arquelao reinó del año 4 antes de Cristo, más o menos de que Jesús estaba en pañales, hasta el año 6 después de Cristo, cuando Jesús ya tenía unos 10 añitos por ahí, ¿no? Ahí está Arquelao, ¿no? Y listo, ¿no? Que Arquelao, ya les dije la historia, ¿no? Reinó Herodes, era rey de Israel, murió Herodes, se dividió el reino en 3 partes más o menos, y Arquelao estaba en Judea, ¿no? Jerusalén, que más adelante fue reemplazado, hasta donde tengo, si no estoy mal, por Poncio Pilato, ¿no? El cual era un procurador romano, ¿no? Y listo, porque Arquelao, vuelvo y repito, era un sinvergüenza, era un canalla, ¿no? Y eso es todo, ¿no? Entonces, él por temor, bueno, dice que no quiso ir allá. Entonces, en sueños, Dios le avisó que se vaya a Galilea y específicamente a Nazaret, que era una de las ciudades o uno de los pueblos de Galilea. Y bueno, de esta manera, para que se cumpla lo que dijo, lo que decía el profeta de que tenía que ser de Nazaret o nazareno. Vamos a entender eso. Primero que nada, Jesús parece ser que no era nazareno. Y si Jesús fue nazareno, tal vez lo fue por un tiempo. Y tal vez lo fue hasta que alcanzó los 30 años, si es que lo fue. Si es que lo fue. Porque él, en su ministerio, se ve que no practicó el nazareato, que eso ya lo vimos, y estudiamos todo eso, que ellos no podían tocar nada inmundo, y bueno, bla, 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 etcétera, etcétera. No podían cortarse el pelo y muchas cosas más, eran dedicados totalmente a Dios, ¿no? Entonces tal vez si Jesús fue nazareno, fue hasta la edad de 30 años, si es que lo fue, que no se sabe. Pero más se refiere esto a la palabra aquí, Nazaret es un juego de palabras casi, ¿no? Versículo 23, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, o renuevo, que eso significa Nazaret renuevo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, ¿no? Que habría de ser llamado Nazareno o renuevo, posiblemente esa es la mejor traducción, ¿no? O la mejor interpretación, ¿no? Según Jueces 13:5 y Salmos 1:11, ¿no?
Y listo, es el capítulo 2. Vamos al capítulo 3. Vamos al ministerio de Juan Bautista, que la historia de Juan Bautista aquí tampoco está completa, lo vamos a ver en otro evangelio, pero vamos a estudiar lo poco que aparece aquí, ¿no? Y bueno, dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, ¿no? Eh, bueno, Juan comenzó a predicar en el desierto. Ya, según el deseo de todas las gentes, página 106, Juan estaba muy cerca de por donde el pueblo de Israel había cruzado el río Jordán para conquistar la tierra de Canaán, ¿no? Y bueno, el mensaje de Juan era arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? La palabra arrepentidos podría ser aquí, mejor dicho, cambien de vida y de corazón, que el reino de los cielos está cerca. Entonces, miren, Juan no dice, Dios te ama y te perdona. No, 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 no. Juan tiene un llamado más fuerte, más especial. Arrepiéntanse en pecadores, dejen de pecar, que ese es el mensaje que nosotros debemos estar dando en esta época. Pero en esta época el mensaje más popular es Cristo te ama y te perdona los pecados. Pero tú no tienes que arrepentirte, tú no tienes que dejar de pecar, simplemente Dios coge, te ama y te perdona los pecados. Ese es el mensaje más popular hoy en la actualidad, triste lastimosamente, ¿no? El mensaje de Juan se la sacaba a patadas de nuestras iglesias, ¿no? Hablo en todo el mundo cristiano, hablo, ¿eh? ¿Qué más tenemos? Ya. Eh, y bueno, todo esto para que se cumpla lo que dijo el profeta según Isaías capítulo 40 y versículo 3, ¿no? Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, ¿no? Entonces, miren, miren, para la primera venida de Cristo fue necesaria una preparación y para la segunda, aún más, mis queridos hermanos, hay una preparación. Y uno de sus mensajes más fuertes de esta preparación no son las profecías, es el mensaje de la justificación por la fe, vencer nuestros pecados, vencer nuestras tendencias, nuestro carácter, que yo de manera personal lo tengo aún, es una tarea enterita aún, ¿no? Pero bueno. Entonces, miren, ese es el trabajo de Juan, es el mismo trabajo que tenemos que efectuar nosotros hoy, ¿no? Arreglarlo todo, tener preparado un pueblo para la venida de Cristo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Ya dice que Juan tenía una vestidura de pelo de camello, no de piel, sino del pelo, que no era nada cómodo. Su comida era, dice que, bueno, tenía un cinturón de cuero, una correa, podríamos decirlo hoy en la actualidad, ¿no? Y dice que comía era langostas y miel silvestre. A ver, bueno, aquí primero que nada, Juan era un símbolo de la sencillez y de la humildad, cosa que al menos a mí me falta a mí y no sé a cuántos de nosotros también, ¿no? Era muy sencillo, era muy humilde, ¿no? Ahora miren, yo les digo a mis queridos hermanos, hoy que estamos a las puertas de que todo esto se acabe, vamos a decirlo así, ¿qué clase de vida tenemos que llevar? No hace falta realmente irnos a vivir al desierto, por usar una palabra, o mejor dicho, al campo, ¿no? Para prepararnos para todo lo que se viene y tener una vida sencilla y humilde. Yo creo que sí, ¿no? Pero lastimosamente el mundo nos atrapa con su humanidad, no vamos a decir que no. Entonces, miren, Juan no solamente predicaba, él vivía lo que predicaba, lo que a muchos de nosotros realmente nos falta, ¿no? Lo que a muchos de nosotros realmente nos falta, ¿no? Un tipo increíble, ¿no? Él era como los profetas antiguos, ¿no? Me acuerdo en Elías también se vestía así, ¿no? Entonces, muy diferente de lo que son hoy los líderes de las iglesias, ¿no? En carros de último año, con buenos trajes, con toda la comunidad del mundo. Y como fueron siempre los profetas de Dios. Gente tan sencilla, como era Jesús. Y miren, antes, hace muchos años, se criticaba mucho la ostentación del Papa a comparación de la vida de Cristo. Fue una de las grandes cosas de la Reforma también. Y en la actualidad, ¿cómo es en comparación la vida de nuestros pastores con la vida de Cristo? ¿Cómo es la vida de nosotros con la vida de Cristo? Es para meditar, ¿no?
Comía langostas y miel. Bueno, miel obviamente debió haber sido la miel de abejas, ¿no? Posiblemente, más que seguro. Langostas. Juan el Bautista comía saltamontes, grillos, como los conocerán. Bueno, primero que nada, eso ya lo vimos en Levíticos. Sí se puede comer cierto tipo de langosta. Se puede comer. De hecho, eh, tienen ciertas vitaminas que realmente necesitamos para sobrevivir. Sí, se puede, pero es algo muy extremo que llegan a hacer en Medio Oriente. Pero posiblemente aquí no se habla de langostas o de saltamontes, sino de un árbol que son una especie de vainitas que se le conoce también como algarrobas, ¿no? Que es la comida de los pobres también, que incluso en el relato del hijo pródigo se ve que a los cerdos se les está dando algarrobas. Posiblemente esas langostas se refieren a las algarrobas por ciertos escritos que hay. Realmente Juan, y según también el deseo de todas las gentes, nos dice que la alimentación de Juan era vegetariana, ya que él sí era nazareno, ¿no? Entonces, no debió haber sido el saltamontes, debió haber sido estas algarrobas que son una especie de vainitas, como si fueran, ¿qué les dijera? Como si fueran frutos secos, más o menos así, ¿no? Algo así creo que es la cuestión. Pero bueno, entonces Juan el Bautista era totalmente vegano. Y no es la bueno, no vegano, vegetariano, porque los veganos supuestamente no comen miel, porque la miel sale de las abejas, pero eso es un poco extremo, creo yo, pero bueno. Entonces, esa alimentación que tiene Juan es la que deberíamos de tener nosotros. De hecho, miren, yo por ejemplo, no quiero mostrarlo, pero aquí al ladito mío tengo un tarrito de miel, que eso me ayuda con la garganta por cuando hago los videos. Y es parte de mi desayuno. Y obviamente a mi desayuno le pongo frutas, frutos secos, y es una cosa, pero bárbara, es un potenciador increíble de energías. A mí me mantiene activo todo el día, ¿no? Y esta dieta que parece tan sencilla es la más sana y la que más necesitamos nosotros hoy en la actualidad. En otras palabras, debemos no solamente adoptar el mensaje de Juan el Bautista, no solamente adoptar su sencillez y humildad en su vida, en su vestir, en su todo, ¿no? Sino también su alimentación. Pero muchos dirán, bueno, es que Jesús comió carne, que ni sé qué, ni sé cuánto. Sí, pero Juan no. Juan no lo hizo. Y ahora, en ese sentido, nosotros no somos el tercer Elías. Entonces, ¿a quién deberíamos de seguir en la alimentación? ¿A Juan o a Jesús? Vamos a seguir con el tema, ¿no? Dice que le iban a ver judíos, los judíos de Jerusalén, los salvadores del Jordán. El tipo era la bomba, vamos a decirlo así. Verán, aunque aquí no se describe toda la vida de Juan, cuando se anuncia su nacimiento fue conmoción, porque todos, miren, hace 400 años, escuchen bien, hace 400 años que no se escucha un mensaje poderoso, hace 400 años que no se escuchaba profeta o palabra de Dios. O sea, hace 4 siglos que no se sabía nada de esto. De repente, el padre de Juan, que creo que era Zacarías, si no mal recuerdo, sale del templo mudo, con el rostro iluminado. Tú dijeron, vio algo, el tipo es profeta, tuvo una revelación divina y anuncia que su hijo va a ser especial, ¿no? Entonces Juan, pues Juan era la bomba, ¿no? Acuérdense que los fariseos y los sacerdotes de esa época eran como los pastores de hoy en la actualidad, vamos a decirlo así, llenos de ostentación y tantas cosas, preocupados simplemente en lo ritual y no en lo bíblico, en lo espiritual. Y Juan, boom, Juan sería, podríamos decirlo, el Esteban Bor del tiempo del día de hoy. El Esteban Bor, el Doug Batchelor, el Dennis Piver, el David Gates de la época actual, podríamos decirlo así, por usar una palabra, ¿no? Y el tipo viene con un mensaje increíble y poderoso. Entonces medio mundo lo comenzó a ver, ¿no? Medio mundo lo comenzó a ver y de partes lejanas incluso lo iban a ver a él, ¿no? Entonces, una cosa bárbara fue, ¿no? Atraía muchísimo, ya que su mensaje era diferente, totalmente diferente. Los tipos predicaban cosas que nunca en las sinagogas, ni los fariseos, ni los escribas, ni los intérpretes de la ley, ni los sacerdotes decían. Ellos venían con una interpretación clara de la palabra de Dios. No vamos a decir bueno, podríamos decir con una interpretación nueva a comparación de las erróneas que estaban acostumbrados a escuchar. Entonces, era una cosa bárbara. No, el tipo era
era una bomba, podríamos decirlo así, ¿no? Ya, era algo increíble, algo que no se estaba viendo, ¿no? Y más adelante Jesús, entre comillas, le ganó a Juan en su predicación, fue todavía más poderosa, cosa que a Jesús le seguían multitudes, ¿no? Una cosa increíble, ¿no? ¿Qué más tenemos? Y dice que... allá. Dice que los hacía, a las personas le hacía confesar sus pecados y las hacía bautizarse en el Jordán. Y miren, ahí está, ¿no? Se confesaban y se bautizaban. Ahora miren, tenemos algo. En todo el Antiguo Testamento nunca se vio un bautismo. ¿O sí? Y verán, y aquí les voy a dejar este cuadrito que por favor vayan, échenle un ojo y léanlo, ¿no? El bautismo en el mundo antiguo. De hecho, el bautismo sí se hacía, mis queridos hermanos. Pero era algo simplemente ceremonial. Cuando tú estabas con un inmundo, yo no sé qué cosa más, o te hacías inmundo, tú cogías y te bañabas, te limpiabas. Entonces esto era un simbolismo, el bautismo era un simbolismo de que te quitabas lo inmundo. Y de hecho cuando alguien, una persona X fuera del pueblo de Israel quería hacerse israelita, lo tenían que bañar, por así decirlo, ¿no? Era un símbolo de que se limpiaba de su impureza, de su pecado, ¿no? Entonces ese es el símbolo del bautismo, ¿no? Que pasa, por así decirlo, que llegó a cierto punto incluso a ocupar el lugar de la circuncisión más adelante, ¿no? Pero ese era el motivo, ese era el símbolo del bautismo, ¿no? De esas impurezas que en la ley levítica se habla, todo eso, ¿no? De ahí quedó y se hizo más popular y bueno, y tuvo un significado adicional de lo que ya simbolizaba, vamos a decirlo así, ¿no? Pero para mejor información está el diagrama que les dejé, ¿no? Dios siempre llama al arrepentimiento. Miren, Dios no solamente anda perdonando pecados como un papa o como un cura o como un sacerdote. No, Dios no es ese. Ese no es el Dios que hoy en la actualidad enseña el mundo cristiano. Es un Dios que te llama al arrepentimiento, a no pecar más. Me arrepiento de haberte conocido, ¿no? ¿Qué significa? Ay, ojalá nunca te hubiera conocido. ¿Ya? ¿Qué significa? Que si pudieras volver en el tiempo, antes de conocer a esa persona, a ti mismo te dijeras, oye, no vayas por allá, ni le hables, porque te va a traer muchos problemas, hazme caso. Bueno, ya. Ese es el arrepentimiento, tratar de hacer una acción para abolir otra, vamos a decirlo así. Y bueno, tenemos eso, ¿no? Versículo 7 dice que venían fariseos y saduceos, lo venían a espiar, a ver qué hacía, ¿no? Y cuando Juan los vio, porque eran muy distintivos, les dijo, generación de víboras. Podríamos traducirlo así, hijos de Satanás. Porque la serpiente, ¿a quién representa? Satanás. Generación, hijos de Satanás. ¿Quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? ¿No? ¿Quién les dijo que van a escapar del castigo que se les viene? En pocas palabras les dijo Juan a los fariseos y a los saduceos. Ahora miren, fariseos y saduceos, déjenme ver, aquí está. Fariseos, ¿no? Fariseos significa, bueno, aquí está todo en el diagrama que les dejé, que yo lo tengo aquí ya pegado. Significa los separados, ¿no? Bueno, separados en el sentido de que se separaban de las muchedumbres, del populacho, ¿no? Etcétera. Su origen, probablemente descendientes de los Hasidín, ¿no? Estos Hasidín lucharon por la libertad religiosa en los tiempos de Judas Macabeos. Y ahora miren, en la época de estos 400 años de silencio, como el pueblo de Israel comenzó otra vez a ser influenciado por las naciones paganas, vamos a decirlo así, se crearon los Hasidín, que más adelante fueron llamados fariseos, ¿no? Y ellos trataban, ¿no? De conservar, por así decirlo, el pudor, ¿no? Conservar la verdad, conservar la distinción del pueblo de Israel, ¿no? Y al final llegaron a ser los fariseos, que eran el partido más popular y más poderoso y más influyente de la época de Jesús, ya que muchos de los fariseos también estaban compuestos por los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? También conocidos como los intérpretes de la ley, pues eran los que se conocían la Biblia al revés y al derecho. Muchos de ellos conocían todo el Antiguo Testamento de memoria. Entonces tenían un gran poder, ¿no?
Muy bien. Entonces, ese más o menos habla de los fariseos. Tenían creencias un poco raras que ya vamos a verlo más adelante, ¿no? Y vamos a dejarlo simplemente ahí, ¿no? Los saduceos, ¿no? Los saduceos posiblemente, a ver, ¿dónde estoy? Nombres, ya, saduceos. Bueno, no se sabe exactamente qué quiere decir los saduceos, qué significa el nombre saduceos, ¿no? Posiblemente eran los que simpatizaban con Sadot, ¿no? Un sumo sacerdote que hubo en cierta época, alrededor del año 200 antes de Cristo, más o menos, ¿no? Su origen desconocido exactamente, no se sabe exactamente de dónde salieron, ¿no? Eh, ya, Y bueno, estos eran más raros, más radicales. Estos solamente creían en los 5 libros de Moisés. Estos no creían en los ángeles, ni bueno, en muchas cosas medias raras. Ya vamos a ver eso más adelante en las parábolas de Jesús. Jesús les mandó un par de indirectas ahí. Y ahí vamos a ver un poquito más las creencias de ellos. Entonces, estos dos grupos, que eran uno de los dos de los muchos que habían, realmente habían como 5 o 6 grupos en la época de Jesús. Aquí en estos diagramas solamente están los más populares, que son 5. ¿No? Eran parte influyente en el pueblo de Israel, ¿no? Y bueno, estos dos grupos que eran los más influyentes, los más populares, estaban ahí, ¿no? Obviamente espiándolo a Juan para ver qué decía mal, a ver si le hacían caer en algo, a ver si lo mataban, bla, 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 etcétera, etcétera. Pero como Juan era demasiado influyente, tenía miedo a las muchedumbres. ¿Por qué? A pesar de que el pueblo de Israel en esa época era un pueblo inculto, vamos a decirlo así, en el sentido de la palabra de Dios, tenían cierto fervor religioso, aunque no cumplían todas sus demandas, ¿no? Y Juan, que tenía la fama de profeta, incluso muchos pensaban que también era el Mesías, ¿no? Tenía muchos seguidores. E irse en contra de él, tú no puedes. Verás, tú nunca puedes atacar a alguien que es demasiado popular. No lo puedes hacer por los medios tradicionales. Tienes que ser mega súper astuto para poderte librar de alguien así. Por eso incluso a Jesús lo cogieron de noche, cuando no había gente, cuando todos estaban durmiendo, lo cogieron. Porque de esa manera nadie iba a impedir su... eh, mm, su prisión, ¿no? Nadie iba a impedir. Entonces no se atrevían a hacerle nada a Juan, ¿no? Y bueno, entonces miren lo que les dice Juan, ¿no? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, muestren frutos de una sincera conversión en vez de confiarse por su linaje, ¿no? Pues ellos que decían, ellos piensan, ¿no? Somos linaje de Abraham, ¿no? Tenemos a Abraham por padre, pero yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y señalando en el desierto que había un montón de piedras, pues bueno, palabras que más adelante Jesús también repetiría, ¿no? Entonces él les dijo, no se confíen por ser linaje de Abraham, no se confíen por ser fariseos o saduceos o por conocer toda la palabra de Dios, no sirve de nada. Mis queridos hermanos, vuelvo y repito, de nada nos va a servir a nosotros terminar el año bíblico y entender toda la Biblia si no hacemos nada con ese conocimiento. No va a servir absolutamente de nada. Sí, es en vano todo lo que vamos a hacer si no le ponemos en práctica o tratamos de hacer algo con todo esto, ¿no? Entonces acá los fariseos igual, sabían todo, pero ¿qué hacían? Eran unos canallas, eran unos sinvergüenzas, ¿no? Y Dios puede levantar hijos de Abraham, Dios puede levantar sus hijos, puede levantar verdaderos cristianos de ateos, bueno, etcétera, etcétera, de piedras, ¿no? Esto es lo que les decía Juan a ellos, la salvación no es por obras. No es por obras, no es por dar el diezmo puntualmente, no es por ser pastor, no es por ser hijo de un pastor, o no es por estar ahí todos los sábados cumpliendo todos los programas de iglesia. No, por eso no nadie se salva. La salvación no es por obra. No, es por tener un cambio en el corazón, y obviamente con un corazón convertido demuestra sus frutos, ¿no? ¿Qué más tenemos, no? El hacha está a la raíz. A la raíz dice, del árbol que no da buen fruto, ¿no? Y obviamente este árbol no, bueno, puede representar tanto a la nación como a las personas de la nación, en este caso los fariseos, los saduceos y cualquiera que se negaba a hacer un cambio, ¿no? Pues más adelante también Jesús utiliza esta simbología del árbol, ¿no? De la higuera que no da frutos, ¿no? Yo os bautizo en agua. Yo los purifico simbólicamente, ya, para arrepentimiento de sus pecados. Pero viene uno tras mí más poderoso, ¿no? Ya. Sí, alguien más poderoso, alguien con gran poder, ¿no?
cuyo calzado no soy digno de llevar o de desatar, dice otras traducciones, ¿no? En el sentido de que este era el trabajo más humilde que hacía un esclavo, ¿no? El cual era desatar la sandalia de su amo. Entonces, Juan no se consideraba ni siquiera un esclavo de Jesús en ese sentido, ¿no? Él os bautizará con espíritu y con fuego, ¿no? Con espíritu. Miren, esto es un símbolo interesante que yo vi, no me acuerdo en qué Biblia de las que tengo, no fue en el comentario bíblico adventista ni nada, pero el agua, obviamente, el arrepentimiento, ¿no? El arrepentimiento simbólico de tus pecados. El Espíritu Santo, la adopción en la familia divina. Y el fuego, la separación del pecado totalmente. Y eso. Entonces, miren, el fuego, en un sentido muy bonito, es el que separa al oro de la basura, ¿no? Y esa es la idea del fuego, ¿no? Entonces, agua, fuego y espíritu, los tres son necesarios, ¿eh? De hecho, los tres son necesarios, ¿no? Él limpiará su trigo y lo guardará y la paja le echará al fuego, ¿no? Entonces, miren, ahí está, ¿no? Él iba a limpiar su grano, bueno, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que hizo, ¿no? Al fin y al cabo, Jesús, ¿no? De cierta manera, y hoy también lo sigue haciendo, ¿no? Pero bueno, sigamos, vamos con el bautismo de Jesús, terminamos el capítulo 3 y vamos al capítulo 4, y este video va a quedar muy largo, pero vamos a hacerlo como se pueda, ¿no? Y dice el bautismo, ¿no? Y cuando se bautizó Jesús, posiblemente estaba pasando la fiesta de las cabañas cuando pasó todo esto, ¿no? Y dice que Jesús fue de Galilea al Jordán, ¿no? Se pasó de Galilea al río Jordán, ¿no? Para ser bautizado, ¿no? Dice que cuando Juan lo ve, él se impresionó, ¿no? Que Jesús venía a ser bautizado. Y le dijo, mira, yo necesito ser bautizado, tú no. ¿No? Y de esa manera también vemos el carácter tan humilde de Jesús, porque realmente Jesús sabía que no era necesario que se bautice. Pero para que se cumpla todo lo que está escrito, ¿no? Le dijo, bautízame, ¿no? Ya, según el deseado de todas las páginas 84, 85, dice que a Juan se le había avisado de que Jesús iba a venir a ser bautizado, ¿no? Hay muchas cosas adicionales en este libro que ustedes pueden leer y lo pueden entender, ¿no? Y le dijo, pues conviene cumplir todo lo que es justo, todo lo que está escrito, todo lo que está ordenado por Dios, así que bautízame, ¿no? De igual manera Jesús hizo este acto para darnos ejemplo, ¿no? A nosotros, ¿no? Así como cuando se hizo el sábado, ¿no? También lo guardó para darnos ejemplo a nosotros, pues no estaba cansado, sino fue para dar ejemplo a la humanidad, ¿no? ¿Dónde me quedé? A ver, ya, muy bien. Ya, entonces Jesús fue bautizado según el deseo de todas las páginas, el deseo de todas las gentes. Página 85 al 87 dice que Jesús oró por la aprobación divina, y dice que se abrieron los cielos y descendió, dice, el Espíritu Santo como si fuera una paloma. O sea, literalmente no bajó una paloma, bajó algo que parecía como paloma. En este sentido nos recordamos las lenguas de fuego que aparecen en Hechos. Entonces no fue una paloma, realmente era algo que parecía una paloma, que era como de color oro, según el deseo de todas las gentes, era de luz, ¿no? Y listo, ¿no? Y una voz del cielo le dijo, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y aquí tenemos a las tres personas de la deidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aunque hay otros que son anti la deidad, que no creen en esto, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Muy bien, entonces miren, Dios al aceptar a Cristo está aceptando también al hombre caído, porque Jesús era un hombre caído en ese sentido. O sea, tenía nuestra humanidad pecaminosa, mejor dicho, ¿no? No tenía tendencias porque él nunca había hecho nada malo. No porque no podía, sino porque no quiso, ¿no? Siempre estuvo en comunión perfecta con el Padre, ¿no? En algo que nos falta a nosotros, porque nosotros cuando vamos a pecar no oramos, decimos, espérate un ratito, Dios, ya venimos, ¿no? Pero bueno. Y listo. Eso es el capítulo 3. Y ¿saben qué? Vamos a dejarlo hasta aquí, ¿ya? Porque el capítulo 4 está muy largo y no quiero que este video quede más de 2 horas. Yo mañana
No sé si hago una segunda. No, va a ser una segunda parte más que seguro. O posiblemente le agregue el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7, el capítulo 4. No sé, pero vamos a dejarlo aquí porque el video está quedando muy largo, la verdad, ¿no? Y hay muchos comentarios del capítulo 4, muchos comentarios del capítulo 4. Y también tenemos del capítulo 2, capítulo 3, que vamos a leer ahorita. Pero vamos a dejar el tema hasta aquí, ¿ya? Mañana continuamos con el capítulo 4. Vamos a ver la tentación de Cristo, que es muy interesante. La tentación de Jesús también hay. Es muy interesante. Y bueno, vamos a ver el ministerio en Galilea y todo. Entonces vamos a dejar aquí nomás porque ya creo que es mucha información para un solo video. Y bueno, voy a leer los comentarios del espíritu de profecía. Vamos a leer los comentarios del capítulo 2 que nos dice, la atención se enfoca en el nacimiento de Jesús. Miren, el Señor influyó en los magos para que fueran a buscar a Jesús y los guió en su camino mediante una estrella. La estrella, dejándolos cerca de Jerusalén, los indujo a que hicieran averiguaciones en Judá, pues pensaron que no era posible, escuchen bien, escuchen bien, escuchen bien. Y esto es algo que a mí también se me hace hoy en la actualidad imposible. Pues pensaron que era imposible que los principales sacerdotes y escribas ignoraran ese gran acontecimiento. La llegada de los magos hizo que toda la nación se enterara del propósito de su viaje y llamó la atención de los habitantes a los importantes sucesos que estaban aconteciendo. Y bueno, aquí también está implícito, ¿no?, de que los magos no eran, como decimos en mi país, tres pelagatos, ¿no? Debió haber sido un grupito al menos de 12 para llamar la atención. Debió haber sido un grupito interesante que venía también con toda su caravana, ¿no? Y miren, es increíble, ¿no? Eso incluso está en el libro de Maranata, cuando yo lo leí, y dice de que los magos dijeron, bueno, nace el Mesías en Jerusalén, la ciudad tiene que saber, vamos a preguntar. Llegaron y nadie sabía nada. Y hoy en la actualidad, lo mismo pasa en el mundo cristiano. Cristo está a las puertas, se viene una crisis increíble. Están pasando sucesos increíbles, hermanos, y estoy muy preocupado por eso, sinceramente. Soy humano y estoy tratando de hacer todo lo posible para este año que viene irme a vivir al campo y, si es posible, hacer un puesto de avanzada para traer a personas también que quieran participar ahí. Y la iglesia, las iglesias, los pastores, hablo de todo el mundo cristiano, naranjas, limones y mandarinas, no les interesa. Ni ellos siquiera están preocupados por su seguridad, vamos a decirlo así. Y tampoco preparan al pueblo. Es una cosa increíble, ¿eh? Es una cosa increíble, la verdad. Y yo he hablado con estos pastores y casos perdidos. Están más entrados en cumplir programas de iglesia que en preparar al pueblo para la segunda venida de Cristo. Es en serio, les digo en serio, en serio, en serio, en serio. Y cualquiera que tiene algo de experiencia en el mundo cristiano me puede dar la razón. Siguiente cita, la fidelidad habría hecho que la ira fuera inofensiva. Dice, Dios permitió toda esa terrible calamidad para humillar el orgullo de la nación judía. O sea, se está refiriendo a la matanza de los niños, ¿no? Humillar el orgullo de la nación judía. Sus crímenes e impiedad habían sido tan grandes que el Señor permitió que el perverso Herodes, que ya vimos que Herodes era un terrible, ¿no?, los castigara. Si hubiesen sido menos jactanciosos y ambiciosos y sus vidas hubieran sido puras y su manera de vivir sencilla y sincera, Dios los hubiera librado de que fueran humillados y afligidos de esa forma por sus enemigos, ¿no? Si hubiesen sido fieles y perfectos delante del Señor, Dios habría hecho en forma notable que la ira del rey fuera inofensiva para su pueblo. Pero no podía obrar especialmente en favor de ellos porque detestaba sus acciones. Y líbranos del mal, amén. Pero ¿y tú cómo te estás portando? Para terminar, vamos a las citas del capítulo 3, que son algunitas. Y Juan, vamos a hablar de Juan, ¿no? Y del bautismo de Jesús. Y bueno, la primera cita dice, ¿quiénes eran víboras? Hace una pregunta el título de esta cita y dice, los fariseos eran muy estrictos en cuanto a las observancias externas de las formas y de las costumbres y estaban llenos de justicia propia altiva. Hoy en la actualidad no son muy estrictos en los programas de iglesia y que hay que devolver los diezmos y las ofrendas. Mundana e hipócrita, ¿no? Los saduceos negaban la resurrección de los muertos y la existencia de los ángeles y eran ascéticos en cuanto a Dios. Esta secta estaba formada mayormente por personajes indignos, muchos de los cuales practicaban hábitos licenciosos. Eran unos sinvergüenzas, ¿no? Con la palabra víboras, Juan se refirió a los que eran perversos y hostiles, acérrimos opositores de la clara voluntad de Dios.
Juan exhortaba a esos hombres a que hicieran frutos dignos de arrepentimiento, es decir, que mostraran que se habían convertido y que sus caracteres se habían transformado. Ni palabras ni simulaciones, los frutos, el abandono de los pecados y la obediencia a los mandamientos de Dios son lo que demuestran la realidad de un genuino arrepentimiento y una verdadera conversión. Por sus frutos los conoceréis. Y si ustedes conocieran un poquito más la cultura ecuatoriana, ustedes solamente con escucharme hablar supieran que soy ecuatoriano, ¿no? Así como a un mexicano se le reconoce facilito, a un argentino igual, ¿no? Son argentinos, van a hablar como argentinos, ¿no? Acá lo mismo, tienes un buen corazón, ¿qué vas a producir? Buenas obras, es simple, ¿no? Eres hombre, ¿cómo vas a actuar? Como mujer, como un perro, como un gato. No, vas a actuar como hombre. Es simple, ¿no? Ángeles y una paloma áurea. Dice, Jesús fue nuestro ejemplo en todas las cosas que atañen a la vida y a la piedad. Fue bautizado en el Jordán, así como debe ser bautizados los que van a él. Los ángeles celestiales contemplaban con intenso interés la escena del bautismo del Salvador. Y si los ojos de los espectadores hubieran podido ser abiertos, habrían visto a la hueste celestial que rodeaba al Hijo de Dios cuando se inclinó en la orilla del Jordán. El Señor había prometido darle a Juan una señal para que pudiera saber quién era el Mesías. Y en ese momento, cuando Jesús salió del agua, fue dada la señal prometida, pues vio los cielos abiertos y el Espíritu de Dios como una paloma de oro bruñido. Vean. O sea, una luz increíble. Ya vimos eso con los ángeles también de la visión de Ezequiel, más o menos lo mismo, que se cernía sobre la cabeza de Cristo, y vino una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí está clarito, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos? Los cielos se abren ante las peticiones. ¿Qué más nos dice? ¿Qué significa esta escena para nosotros? Cuán irreflexiblemente hemos leído el relato del bautismo de nuestro Señor sin comprender que su significado era la máxima importancia para nosotros y que Cristo fue aceptado por el Padre en lugar del hombre. Cuando Jesús se inclinó en la orilla del Jordán y elevó su petición, la humanidad fue presentada ante el Padre por aquel que había revestido su divinidad con humanidad. Jesús ofreció a sí mismo al Padre en lugar del hombre para que los que se habían separado de Dios debido al pecado pudieran regresar a Dios por los méritos del suplicante divino. La tierra había estado separada del cielo por causa del pecado, pero Cristo rodea a la raza caída con su brazo humano y con su brazo divino se aferra del trono del infinito, y la tierra disfruta del favor del cielo y el hombre queda en comunión con su Dios. Miren, esto ¿saben cómo lo entendemos un poquito mejor? Esto nos recuerda a Daniel, nos recuerda a Esther, nos recuerda a Esdras, nos recuerda a Mardoqueo. Gracias a la influencia de estos en las cortes reales de su época, los judíos fueron muy favorecidos. Lo mismo es con Jesús. Jesús adoptó nuestra humanidad, vino a este mundo, hizo lo que tenía que hacer y está en el cielo. Y gracias a la aceptación del Padre al Hijo, somos muy favorecidos en el cielo, ya que Jesús comparte nuestra naturaleza, ¿no? Espero que me hayan entendido, ¿no? ¿Dónde me quedé? Ya me perdí. Ya, la oración de Cristo en favor de la humanidad perdida se abrió camino a través de todas las sombras que Satanás había proyectado entre el hombre y Dios, y dejó un claro canal de comunicación hasta el mismo trono de la gloria. Las puertas fueron dejadas entreabiertas, los cielos fueron abiertos y el cielo de Dios en forma de una paloma, y el Espíritu de Dios en forma de una paloma circundó la cabeza de Cristo, y se oyó la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Se oyó la voz de Dios en respuesta a la petición de Cristo, lo cual le aseguró al pecador que su oración hallaba cabida en el trono del Padre. Se aceptó a Cristo, se aceptó a nosotros, en pocas palabras. Se les dará el Espíritu Santo a los que buscan su poder y su gracia, y Él nos ayudará en nuestras debilidades cuando tengamos su audiencia con Dios. El cielo está abierto para nuestras peticiones y se nos invita a ir confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Debemos ir con fe, creyendo que obtendremos las mismas cosas que pedimos a Dios. Amén. Amén. Y yo anoche, de manera especial, hice un pedido muy especial a Dios. Estoy esperando la respuesta. Pero tengamos fe, ¿no?
Siguiente cita, el sonido de un toque de difuntos, dice. Cuando Cristo se presentó a Juan para el bautismo, Satanás estaba entre los que presenciaron ese acontecimiento. Vio el relámpago que salía de los cielos sin nubes, oyó la majestuosa voz de Jehová que resonaba por el cielo y retumbaba por la tierra como el estrépito del trueno anunciado. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Vio el brillo de la gloria del Padre que se proyectaba sobre la figura de Jesús, destacando con seguridad inconfundible entre la multitud aquel a quien reconocía como su Hijo. Las circunstancias que rodearon esa escena bautismal fueron del máximo interés para Satanás. Entonces se dio cuenta con seguridad que, a menos que pudiera vencer a Cristo, de allí en adelante habría un límite para su poder. Comprendió que ese mensaje del trono de Dios significaba que el hombre podía llegar más directamente al cielo que antes, y su pecado se despertó y en su pecho, se despertó un odio intensísimo, ¿no? Cuando Satanás indujo al hombre a pecar, esperaba que el odio que Dios tiene por el pecado lo separaría para siempre del hombre y rompería el vínculo que une el cielo y la tierra. Cuando de los cielos abiertos oyó la voz de Dios que dirigía a su Hijo para él como el sonido de un toque de difuntos, esto le dijo que ahora Dios está por unir consigo al hombre más estrechamente y que le daría fortaleza para vencer la tentación, repito, fortaleza moral para vencer la tentación, para escapar de las redes de las trampas satánicas. Satanás sabía muy bien la posición que Cristo había ocupado en el cielo como el Hijo de Dios, el amado del Padre, y el hecho de que Cristo hubiera dejado el gozo y la honra del cielo para venir a este mundo como hombre y lo llenaba de temor. Sabía que esta descendencia de parte del Hijo de Dios no presagiaba ningún bien para él. Sabía que lo que estaba pasando era algo bien gordo, vamos a decirlo así. Había llegado ahora el tiempo cuando el dominio sobre el mundo le sería quitado a Satanás y su derecho impugnado, y temió su poder fuera quebrado. Sabía por las profecías que había sido anunciado Salvador, cuyo reino no se establecería con un triunfo terrenal y con honores mundanos y ostentación. Sabía que las profecías predecían un reino que sería establecido por el príncipe del cielo sobre la tierra que él reclamaba como suya. Ese reino abarcaría a todos los reinos del mundo, y entonces cesaría el poder y la gloria de Satanás, y éste recibiría su merecido por los pecados que habían introducido en el mundo y por la desgracia que había traído sobre la raza humana. Sabía que todo lo que atañía a su prosperidad dependía de su éxito o fracaso al procurar vencer a Jesús con sus tentaciones, e hizo que el Salvador soportara todas las artimañas de que disponía para atraparlo de su integridad mediante sus seducciones. Verán, Satanás estaba tan perdido en el conocimiento como los judíos de esta época. Satanás vio que Jesús vino a la tierra, primero lo vio como un bebé, se quedó loco. Se quedó loco, la verdad, ¿no? Al verlo ahí como un bebé, obviamente el Dios del cielo no se quedó. ¿Y por qué vino como un bebé? ¿No? O sea, ¿qué está pasando? No entendía quizás del todo. Pero cuando vio en el bautismo que Dios lo aceptaba con su humanidad caída, él comenzó a entender todo. Comenzaron a conectarse los cables, vamos a decirlo así, ¿no? Todo comenzó a tener sentido. Vamos a decirlo así de esa manera, ¿no? Y bueno, la última sección nos dice una promesa de amor y luz. Y nos dice, el Salvador se aferró en favor nuestro, el poder de la omnipotencia. Y cuando oramos a Dios, podemos saber que la oración de Cristo ha ascendido antes y que Dios las ha oído y las ha contestado. A pesar de nuestros pecados y nuestras debilidades, no somos desechados como indignos. Nos hizo aceptos en el amado. La gloria que descansó sobre Cristo es una promesa del amor de Dios para nosotros. Habla del poder de la oración como la voz humana puede llegar al oído de Dios y cómo nuestras peticiones pueden ser aceptadas en los atrios celestiales. La luz que descendió desde los portales abiertos sobre la cabeza de nuestro Salvador descenderá sobre nosotros. Miren, la luz
que descendió desde los portales abiertos sobre la cabeza de nuestro Salvador, descenderá sobre nosotros cuando oremos pidiendo ayuda para resistir la tentación. La voz que habló a Jesús dice a cada alma creyente: este es mi amado Hijo en quien tengo complacencia. O sea, los mismos favores que se le dieron a Cristo se nos dan a nosotros. La misma satisfacción igual. Penúltima cita. A través de los portales abiertos brillaron refulgentes rayos de gloria procedentes del trono de Jehová, y esa luz brilla aún sobre nosotros. La seguridad que se dio a Cristo es también para cada hijo de Dios arrepentido, creyente y obediente, de que es acepto en el amado. Ahí está. Dios no hace excepción de personas. Los mismos favores, la misma ayuda, las mismas promesas, lo mismo que se le dio a Cristo, todos los beneficios se nos da a nosotros también. Y la última cita, un camino a través de la oscura sombra. La oración de Cristo en la orilla del Jordán incluye a todos los que creen en Él. Llega hasta ti la promesa de que eres acepto en el amado. Dios dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esto significa que en medio de las tenebrosas sombras que Satanás ha proyectado sobre tu sendero, Cristo ha abierto el camino para ti hasta el trono del Dios infinito. Él se ha aferrado del poder omnipotente y tú eres acepto en el amado. Mis queridos hermanos, para el buen entendido, pocas palabras. Muy bonitas las citas, la verdad. Y bueno, lo dejamos hasta aquí. Mañana seguimos con los demás capítulos, ya que el video ya va a 2 horas. Y no quiero cansar a nadie. Yo creo que 2 horas estudiando es suficiente. No creo pasarme tampoco de ese tiempo, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, un gusto, una alegría estar aquí en el Nuevo Testamento con ustedes. Y una vez más, en pantalla tienen toda mi información de contacto para todas las personas que me quieran agregar a WhatsApp, para escribir los enlaces de Año Bíblico, los sabios del Año Bíblico, preguntas, sugerencias, correcciones, cualquier cosita. Si quieren pertenecer a un grupo de estudio del Año Bíblico, de igual manera avísenme. Ahí en la pantalla tienen las diferentes maneras en las que pueden colaborar. En la descripción de este video tiene un enlace para PayPal para las personas que me quieran colaborar por ese medio. No se olviden de ir a diagramas y descargarse cada uno de los diagramas que he dejado ahí, mis queridos hermanos. Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más. Que Dios nos bendiga con nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.